Hoy estamos de manteles largos porque tenemos una sesión súper interesante con nuestro estimado doctor Federico Navarrete Linares, el principal expositor de uno de los debates más importantes en los últimos años en nuestro país. La llegada a estas tierras de la expedición española de Hernán Cortés y la conquista de México de 1519 a 1521. Federico Navarrete Linares es doctor en estudios mesoamericanos, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización. También investiga las prácticas de discriminación y racismo que han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente, y es autor de los libros México Racista del 2016, Alfabeto del Racismo Mexicano 2017, Historias Mexicas del 2019 y ¿Quién conquistó México? Del 2020, entre más de 30 libros y artículos académicos. También ha publicado obras de difusión y de ficción histórica. Hoy, la exposición que nos presenta el doctor Navarrete tiene como tema explicar la llamada conquista de México con el paradigma actor-red. Muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación. Le cedo la palabra. Buenos días y buenas tardes. Le agradezco al doctor Sedano la presentación y para mí es un gusto estar aquí. Me entusiasma particularmente pues, participar en un foro en que pues, se manejan claramente las ideas de la teoría actor-red de Bruno Latour, y porque justamente, como comentaba con el doctor Sedano, el trabajo de Bruno Latour ha sido una referencia desde hace 3 décadas en mi propia trayectoria de investigación, desde que leí su libro Ciencia en Acción, y luego he seguido la mayor parte de su bibliografía hasta tiempos recientes, y la he encontrado realmente muchas de sus ideas profundamente fecundas para la historia y la antropología, que son las disciplinas que yo practico de manera combinada justamente para hacer historia y antropología de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy, lo que me entusiasma mucho presentar esta ponencia, que es una formulación teórica que agradezco el foro de poder, la ocasión de justamente de poder hacer esta formulación teórica de la teoría actor-red en el marco de la conquista, que es algo que he venido haciendo yo en mis interpretaciones de la conquista en los últimos 10 años, pero que ahora es la ocasión de poderlo formular de manera teórica, explícita, y eso para mí ha sido un ejercicio. Preparar la conferencia y reflexionar para la conferencia ha sido un ejercicio muy útil, y espero desde luego que las ideas que yo comparta con ustedes y el debate que venga después pues resulten fecundos e interesantes, ¿no? Entonces, bueno, les presento, empezamos ya de lleno en el tema, con una imagen que es una imagen tomada del Códice Azcatitlán, la que están viendo ustedes, que es una obra pictográfica mexica de Tlatelolco de las finales del siglo XVII, principios del siglo XVI, principios del siglo XVII, que representa precisamente la llegada de la expedición que solemos llamar española a México Tenochtitlan en noviembre de 1519. Y vamos a volver a esta imagen, porque a mi juicio es un ejemplo clarísimo de la utilidad del paradigma de la teoría actor-red, del TAR, como de Ant, como si quieren les puedo llamar para ahorrar tiempo, pero lo que quería enfatizar nada más ahora es que cómo finalmente en esta imagen que diríamos que es del ejército español, buena parte de los protagonistas presentes no son españoles. Tenemos una mujer indígena, tenemos un hombre africano, tenemos caballos, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a los tameme, a los cargadores mesoamericanos. Y justamente eso es a donde voy yo, que justamente para entender la conquista no hay que dejar de lado esta dicotomía tradicional que hacemos entre españoles e indígenas y entender más bien que la conquista, que eso que llamamos conquista fue el resultado de la creación de redes que involucraban a los diferentes actores, que no eran solo españoles e indígenas, sino que incluían animales, seres sobrenaturales, mercancías, prácticas corporales, un montón de cosas se imbricaron de una manera mucho más compleja que esta dicotomía que solemos hacer, ¿no?
Eh, y bueno, y justamente esta imagen del ejército español y de la llegada de los españoles a México Tenochtitlan contrasta mucho con la concepción tradicional que tenemos de los encuentros, ¿no? El encuentro de noviembre de 1519, cuando Moctezuma conoció a Cortés, como dijo Matthew Restal en su reciente libro, muy recomendable, por cierto, sobre la conquista de México, que tiene ese título, siempre lo vemos como el encuentro entre Moctezuma y Cortés, que son dos varones poderosos, dos líderes, dos dirigentes. Uno es Tlatoani, emperador, y el otro es pues capitán general y representante del rey de España. Y los vemos a estos dos varones poderosos como representantes de sus respectivos mundos. Cortés es de alguna manera el representante, el portavoz, el emisario, la encarnación de la materialización de todo el mundo occidental que está detrás de él. Y de una manera similar solemos asumir que Moctezuma, el Tlatoani mexica, es lo mismo, el portavoz, el representante, el epítome, la encarnación, la manifestación suprema de todo el mundo mesoamericano. Y entonces vemos, y la lectura tradicional de este encuentro es siempre el encuentro entre los dos mundos, ¿no? La frase encuentro de dos mundos, que tanto se utiliza para hablar de todos estos procesos de colonización y conquista, nos habla de eso, y siempre asumimos que los varones que colocamos como los principales actores de este encuentro, Cortés y Moctezuma, son la perfecta representación de sus dos mundos, ¿no? Entonces hay ahí inclusive en términos discursivos, lo que hay ahí es claramente un uso de una metonimia, ¿no? Cortés es la parte que representa el todo. Cortés es interpretado en términos lingüísticos como una metonimia del mundo occidental. O sea, en Cortés está contenido todo el mundo occidental, y lo mismo pasa para los mesoamericanos, ¿no? Marina, que aparece Malintzin, la traductora que aparece en medio, y queda en esta visión dual. Malintzin queda subordinada, porque en realidad ella no sería más que la intermediaria entre esos dos mundos, y generalmente utilizamos el papel de intermediación, el traductora, intermediaria, intérprete, y a mi juicio no le damos la importancia que ella tiene, que veremos más adelante, justamente desde el paradigma de ANT, de la red de actores y de la teoría de actor y red, ¿no? Pero entonces yo, en términos generales, teóricos, plantearía la siguiente dicotomía o la siguiente contraste entre lo que llamaría las concepciones históricas tradicionales de cómo entendemos este encuentro y lo que podríamos proponer como una concepción diferente que vendría, y perdón que me faltó el acento en concepción, que vendría de la teoría de actores red, ¿no? Generalmente en la concepción histórica tradicional de estos encuentros, asumimos que lo que se encuentran son no tanto personas, sí personas, pero sobre todo colectivos, y que esos colectivos son ontológicamente estables. Tenemos seres humanos y damos por sentado que ser humano es una variable que es externa a la historia, sino que es algo previo a la historia. Más bien es una constante de la historia, la humanidad como una constante de la historia. El ser humano es el protagonista de la historia, y además están organizados en universos culturales igualmente ontológicos y estables. Tenemos por un lado a los españoles, que son cristianos, que son occidentales, que son herederos de la tradición mediterránea, clásica y del Renacimiento. Hay toda una cuestión sobre si los conquistadores son renacentistas o no, pero justamente tiene que ver con esa capacidad que tienen los conquistadores de representar a todo el mundo. Y por el otro lado tenemos a los indígenas, que también son concebidos como un colectivo ontológicamente estable, ¿no? La civilización mesoamericana, el mundo indígena. Y a partir de este encuentro entre grandes colectivos, o sea, fíjense cómo en este encuentro, otra vez, Cortés y Moctezuma son vistos como representantes de sus colectivos, y las explicaciones históricas generalmente resbalan continuamente entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, están hablando de acciones individuales, pero en la explicación histórica es muy frecuente que se diga Cortés quería tal y tal cosa, y luego se diga, pero los occidentales, y entonces la explicación de la actuación de Cortés y los efectos que tiene la actuación de Cortés no solo se explican en función de su individualidad, sino de su pertenencia a este colectivo y de su capacidad de representar este colectivo, ¿no? Y esto nos lleva esto lleva a los historiadores a tratar de explicar la conquista siempre en términos de explicaciones causales generales, como parte de procesos más amplios, y eso es una práctica histórica explicativa muy frecuente. Entonces, por ejemplo, la conquista es vista como parte del proceso de expansión europea, que se inició antes y que dura después. La conquista es vista como parte del proceso de evolución de la humanidad hacia la creación de una historia compartida por todos los seres humanos. Y también entonces lo explicamos en función de estos grandes procesos. Y la conquista es vista como una cadena causal en este eslabón de procesos. Y esto muchas veces hay que señalarlo, la referencia a procesos generales
muchas veces lleva a los historiadores a realizar a proponer explicaciones causales de la conquista que no responden a la causalidad concreta de 1519 a 1521, sino que responden a causalidades temporales más amplias. Y esas muchas veces se vuelven retroactivas pues más que causales propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el éxito de la conquista muchas veces es explicado por sus efectos. Entonces decimos, la conquista fue un proceso resultado de la expansión del capitalismo mundial, y por eso en México en el siglo XVI el capitalismo mundial desarrolló una economía mercantil centrada en la minería, y entonces explicamos la conquista por el hecho posterior del desarrollo de la economía mercantil minera, y entonces en realidad estamos explicando una causa por su efecto más que por su causa. O sea, los ejemplos que podría dar de este tipo de explicaciones son muchos, pero siempre es muy frecuente que se diga que era inevitable, y siempre llevan aparte a la cuestión de la inevitabilidad que vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, al utilizar los procesos, la idea de explicación por procesos más amplios, se difumina la causalidad y se pueden construir causalidades que a mí me parece que no son construibles como tal, porque, o sea, que no son aplicables como tal en ese contexto, porque más bien obedecen a contextos temporales más amplios que no necesariamente operan en el tiempo y el espacio 1519-1521. Y por otro lado, se hacen explicaciones que también son más generales del índole de la temporalidad. Entonces dice, por ejemplo, los españoles triunfaron porque el mundo del Renacimiento era más avanzado que el mundo indígena. Y entonces ahí ya tenemos una explicación que no es propiamente causal, o que bueno, que es causal porque asume la existencia de una temporalidad dominante, que sería la del mundo del Renacimiento, y de una temporalidad dominada, que sería el mundo indígena. Y entonces eso explica que Cortés haya conquistado, otra vez. Entonces utilizamos causas generales para explicar efectos particulares. Y por ejemplo, la explicación temporal, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto que les comentaba de discutir si los conquistadores españoles eran medievales o renacentistas. Cuando se dice, por ejemplo, que Cortés es un hombre del Renacimiento, no solo se le está colocando, en términos de una explicación histórica, no solo se está colocando a Cortés en un lugar en el espacio, sino que al decir que es un hombre del Renacimiento, se le atribuyen a Cortés, casi por arte de magia, muchas de las cualidades que le atribuimos al Renacimiento. Entonces, por ejemplo, se supone que decimos que Cortés es un hombre del Renacimiento, y entonces eso automáticamente implica que Cortés es un autor racional, es un actor racionalista, que comparte ciertas tesis humanistas, que utiliza, que tiene acceso a, por ejemplo, tiene acceso y es un referente cultural relevante para Cortés, la antigüedad clásica. Todo eso implica, todo eso lo damos por sentado posiblemente por decir Cortés es un hombre del Renacimiento, ¿no? A mí uno de los ejemplos que más me dan risa de esto, de las temporalidades y de buscar, como ven, estos son tipos de explicaciones de la acción española que obedecen más bien a una visión cronológica de la historia, que Bruno Latour critica justamente en su libro de Nunca fuimos modernos, que es asumir que esta idea de progreso que asume que hay una sincronía en todos los procesos sociales, y que entonces tú puedes explicar los procesos sociales por la temporalidad. Es decir, en el siglo XX sucedía tal cosa, y entonces todos los procesos sociales del siglo XX obedecen a la temporalidad del siglo XX o a la temporalidad del Renacimiento, ¿no? Y entonces el ejemplo que les quería dar es, justamente se ha dicho muchas veces que Cortés es como Maquiavelo, porque Cortés pues es un actor, es presentado como un actor político racional, que distingue medios de fines, que tiene una ética que está orientada a los fines y que está dispuesta a utilizar cualquier medio para obtener el fin, si es supremo, que utiliza la política y la comunicación política de una manera individualista para cimentar su poder. O sea, todas las categorías que le atribuimos al príncipe de Maquiavelo. Y Cortés supuestamente las tiene. Y entonces los autores han querido demostrar que Cortés es como Maquiavelo. Y entonces hubo personas que dijeron, no, Cortés seguro leyó Maquiavelo y por eso actuaba así. Y bueno, desde luego, explicar cómo es que un libro publicado en 1522 en Florencia llegó a Cuba antes de 1519, bueno, se vuelve casi imposible. Entonces, bueno, ya podemos demostrar que Cortés no leyó Maquiavelo, pero entonces he oído gente que dice seriamente, pero bueno, en realidad Maquiavelo se inspiró en Fernando el Católico. Se supone que uno de los modelos para el príncipe Maquiavelo es la figura de Fernando el Católico, el rey de España, el viudo de Isabel. Y entonces Cortés, como era español, conocía a Fernando el Católico, y entonces hay una afinidad entre Cortés y Maquiavelo porque los dos admiran a Fernando el Católico, y entonces Cortés es igual a Maquiavelo. Entonces fíjese cómo ya se construye una explicación causal a partir de un supuesto modelo compartido. Y luego ya lo último que he oído, la mejor explicación posible de la relación entre Cortés y Maquiavelo es la que da Tzvetan Todorov, que dice, bueno, en realidad Cortés no conoció a Maquiavelo,
Cortés no tenía manera de haber leído la obra de Maquiavelo, lo de Fernando VII es dudoso, pero de todas maneras, como eran contemporáneos, o sea, como Cortés y Maquiavelo eran contemporáneos, entonces respiraban el mismo aire y tenían ideas similares. Ese es un ejemplo claro de explicación por temporalidad, que asume además que el aire en Florencia era el mismo que el aire en Cuba. Es decir, asume que porque era 1519, en 1519 había una sincronía entre lo que pensaba la nobleza, la nobleza urbana florentina y lo que pensaban los colonos de España en Cuba a 7,000 kilómetros de distancia, con independientemente de las diferencias culturales, geográficas, de todo que había entre los dos grupos, ¿no? Entonces estamos asumiendo que el hecho de que sea 1519 marca una temporalidad que explica los actos de de Cortés, lo mismo que los de Maquiavelo, ¿no? Esas son el tipo de explicaciones que no son propiamente explicaciones causales, porque le están atribuyendo la causalidad a entes casi metafísicos, como la temporalidad o los procesos, ¿no? Pero que son muy frecuentes, ¿no? Y detrás de todas estas explicaciones históricas tradicionales de la conquista, yo creo que hay una idea que es entender la causalidad como necesidad. O sea, no se entiende la causalidad como una serie de procesos que se construyen en redes concretas y que implican interacciones entre actores de todo tipo en circunstancias concretas, sino se entiende la causalidad en términos de causas generales, los procesos, las temporalidades, que siempre tienen una dimensión de inevitable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la expansión occidental europea es vista como un proceso lineal e irreversible, y entonces la conquista como parte de eso, pues ya de alguna manera era inevitable. Y muchas veces, yo siempre que van a ver, con las ideas que tengo, muchos historiadores lo que me dicen, bueno, pero de todas maneras, si no hubiera sido Cortés, hubiera sido otro, y hubiera pasado 50 años después, o hubieran sido los ingleses, pero era inevitable, ¿no? O sea, lo que se quiere preservar siempre son estas causas generales distantes, los procesos, las civilizaciones, la evolución de la humanidad. Y entonces la conquista siempre se tiene que explicar en función de estas causas generales como algo necesario. Y esta demostración de la necesidad, como casi todas las demostraciones, las explicaciones que buscan causalidad, que identifican causalidad como necesidad, termina siendo tautológica, ¿no? O sea, los españoles vencieron porque era inevitable, y era inevitable que vencieran porque eran españoles, o Cortés venció porque era superior, y el hecho de que venció es la demostración de que era superior, ¿no? Entonces, más bien, las explicaciones, en vez de ser causales, se vuelven demostrativas y teleológicas, ¿no? El punto es demostrar que la historia va en una dirección, no entender la manera en que se construyen los procesos históricos causalmente sobre, on the ground, como diríamos, en los momentos y lugares específicos en que sucede, ¿no? Entonces, bueno, perdonen que ha sido un poco abstracta la formulación. Les voy a dar ejemplos concretos de esta concepción histórica más adelante, y les planteo brevemente cuáles serían los principios que yo asociaría a una concepción de teoría actor-red y que aplico yo en mi explicación histórica, ¿no? El primero es que, en vez de tener colectivos ontológicamente estables, los españoles, los indígenas, lo que tenemos son colectivos plurales que están en perpetua constitución. Es decir, los españoles no son un colectivo estable, sino son un grupo de actores que comparten ciertas cosas, y que lo que comparten, lo que se construyen como colectivo, no previamente y de una manera ontológica, sino por medio de la manera en que se relacionan entre sí. Y lo mismo, los indígenas, los mexicas, los tlaxcaltecas, todos ellos son colectivos que están en perpetua autoconstitución por medio de las relaciones. Y desde luego, el otro punto que me parece fundamental a mí de la teoría de acción-redes es que no podemos hacer juicios previos sobre el carácter ontológico de los actores hasta no entender precisamente las relaciones que los constituyen. Entonces, no podemos hablar de españoles propiamente como actores hasta que no entendamos cómo se constituía lo español en ese contexto, ni tampoco de indígenas como actores, pero tampoco podemos hablar de seres humanos como actores y distinguirlos claramente de los actores animales o de los actores sobrenaturales, por así llamarlos, ¿no? En realidad, on the ground, en la realidad histórica, lo que tenemos son un montón de actores cuya carácter ontológico no está predeterminado, sino que tenemos que determinar en el análisis, y que no podemos saber de antemano si ni siquiera van a caber en las categorías más elementales de ser humano, Dios, animal, porque muy probablemente más bien sus relaciones los ponen en posiciones liminares entre esas categorías, ¿no? Entonces, el hecho es, siempre hay una constitución, y lo que tenemos que fijarnos es en las relaciones, no en las identidades ontológicas de los actores, ¿no? Esto lo vamos a ver clarísimamente cuando hablemos de las mujeres, ¿no? Y luego, por otro lado,
debemos, en vez de buscar explicaciones causales concretas, siempre mi énfasis ha sido en explicaciones generales, como las concepción histórica. El énfasis, a mi juicio, debe ser en explicaciones causales concretas. Es decir, hay que explicar qué actores, o sea, para entender lo que pasó entre 1519 y 1521, hay que entender cuáles eran los actores que estaban realmente jugando en 1519 y 1521, en el momento en el ámbito de la conquista, y obviamente redes que los unen al resto del mundo. Pero tenemos que hablar de los actores concretos que estaban interactuando concretamente, y tenemos que buscar las relaciones causales concretas que construyen en esa. Los agentes y las redes que van construyendo concretamente en ese momento. Yo me acuerdo en el libro de Bruno Latour, en que presenta justamente de manera más general la teoría actor-red, él enfatiza mucho que siempre que queramos establecer una relación causal por medio de un agente, tenemos que demostrar cómo es que la gente realmente, efectivamente, produce esa relación causal. O sea, si decimos Cortés transmitió la cultura renacentista a los mexicas, pues no simplemente hay que decir Cortés era un ser que por su cronología o su esencia tenía acceso a la cultura renacentista y la pudo transmitir a los mexicas. Esa sería la explicación general. La explicación de actores y redes sería, bueno, es que ¿cómo es que Cortés tuvo acceso a la cultura renacentista? ¿Llegaron los textos o no? ¿Escuchó las palabras o no? ¿Y cómo es que pudo llegar a México y ahí establecer conversaciones concretas con actores concretos donde podía transmitir ciertas ideas? ¿Y cómo es que esas ideas fueron recibidas por los actores mesoamericanos? ¿Y cómo pudieron ser interpretadas por los actores mesoamericanos? Y entonces es a partir de estas causalidades mucho más concretas, mucho más inmediatas. Como decía, creo que la metáfora que usaba Latour es que siempre hay que hacerle pagar a los actores el peaje de su causalidad, ¿no? O sea, si establecemos una relación causal, tenemos que demostrar cuál es el agente que de veras la cargó sobre sus espaldas para que se estableciera la relación causal. Y el agente no tiene que ser un ser humano, ¿no? Puede ser un texto, puede ser un animal, puede ser cualquier otro agente, pero tenemos que demostrar cómo realmente se transmitió esa causalidad materialmente por medio de un agente, ¿no? No simplemente asumir que como es una causa general, es efectiva por arte de magia histórica, ¿no? O cronológica, ¿no? Entonces, el énfasis es en los agentes concretos y las redes concretas y en las realidades concretas de 1519 a 1521. Una de las cosas más difíciles de este ejercicio ha sido justamente, desde mi perspectiva, el aislar 1519-1521 de todo lo que vino después. O sea, cuando leo las historias que escriben mis colegas, yo diría que una proporción altísima de lo que de los elementos que utilizan para explicar lo que pasó entre 1519 y 1521 tiene que ver con procesos que sucedieron mucho tiempo después y que son proyectados, mucho tiempo es 10, 15 años después o hasta 100 años después, o hasta 300, 400. Pero el hecho es que entonces esos proyectos posteriores los proyectamos a 1519, 1521 retroactivamente y le damos poder causal en 1519 que no tenían en ese momento, pero que tienen que ver con más bien los procesos históricos que vinieron después y cómo insertamos a la conquista en esos procesos. Pero ahí no estamos explicando la conquista, estamos explicando la relación de la conquista con lo que vino después. Y a mí lo que me interesa, y para lo que nos puede servir la concepción TAR, es justamente para explicar la conquista en ese momento, entre 1519 y 1521, independientemente de todo el futuro que desencadenó, ¿no? Y por otro lado, eso me lleva justamente al último punto. Las causalidades que queremos construir no son teleológicas, son causales. O sea, son cadenas de causalidades que lo que crean son procesos emergentes, es decir, son unas matrices de causalidad tan compleja que generan fenómenos impredecibles que están causalmente determinados, pero que no son teleológicamente determinados, y que por otro lado no son lineales, es decir, tampoco llevan necesariamente a un solo destino. O sea, lo que llamamos victoria española el 13 de agosto de 1519 no lleva necesariamente a todo lo que vino después de, aunque las explicaciones históricas de causalidad como necesidad sí lo vinculen, sino tenemos que entender que el resultado de la guerra de 1521, la caída de México Tenochtitlan, pudo haber generado una cantidad muy grande de futuros diferentes, y que el hecho de que haya generado el futuro de la dominación española que nosotros conocemos debe ser explicado además, porque pudo haber generado un futuro diferente y hay que explicar por qué ese futuro diferente no se generó. Y sobre todo, no podemos utilizar el futuro particular que sí se realizó para explicar retroactivamente la conquista, porque entonces estamos justamente negando esta inmensa capacidad
de generación causal que tenía la conquista que no necesariamente se realizó, pero que es indispensable para entender a la conquista. Entonces, bueno, perdónenme por tanta abstracción, espero no haberlos mareado, pero ahora vamos a ver unos ejemplos concretos para aterrizar estas ideas, ¿no? Entonces, como les decía, en términos de la visión tradicional, lo que tenemos en el encuentro entre Cortés y Moctezuma es el encuentro entre seres humanos que son racionales, los dos son gobernantes, entre religiones que son equivalentes, salvo que una, según los españoles, considera verdadera y otra es falsa, y entre formas de gobierno que son también equiparables, el imperio mexica y el imperio español. Y entonces lo que tenemos es una ontología compartida de lo que consideramos humano. Y esa es la base para nuestra explicación. Entonces, Cortés es un ser humano que representa todo un mundo y Moctezuma es un ser humano que representa todo su mundo, pero los dos comparten el mismo mundo. Es decir, los dos son, de alguna manera, ya estamos de acuerdo, aunque sea de manera general, en la idea de que hay una universalidad, de que todos los seres humanos pues tienen una serie de características compartidas. Ya esta definición ontológica de los autores como seres humanos implica muchísimo de que las religiones también se pueden jerarquizar y que hay una religión que es la superior. Todas estas narrativas de universalidad siempre en realidad justifican el triunfo de la religión católica y en general el triunfo de la cultura occidental, porque son constituidas siempre desde la cultura occidental y desde la religión católica. Y bueno, tenemos la visión evolucionista de que los gobiernos más evolucionados dominan a los menos, ¿no? Todas estas son explicaciones del género causal general que criticaba al principio, ¿no? Pero en cambio, si vemos, y también así entendemos la comunicación entre Cortés y Moctezuma, ¿no? O sea, nosotros suponemos, y ese es el marco que hemos tenido siempre para interpretar este encuentro entre Cortés y Moctezuma, nosotros suponemos siempre que Cortés, cuando hablaba de Dios y del rey, se refería a verdades universales, ¿no? O sea, si somos católicos, desde luego, Dios es una verdad universal, y de hecho todos los seres humanos, otra vez pasamos a la definición ontológica de los actores, todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen una racionalidad natural que les permite, en principio, reconocer a Dios. Entonces, cuando Cortés habla de Dios, Cortés está refiriendo una verdad universal que, si los señores indígenas son seres humanos, van a poder reconocer como tal. Entonces, Cortés refiere verdades universales y revela verdades universales. No olvidemos también que en la visión cristiana la revelación tiene una fuerza, ¿no? La verdad de Dios es un efecto causal en sí mismo, ¿no? O sea, porque es verdadera. Y eso tiene que tener un efecto necesario sobre los seres humanos. Y los indígenas, entonces, lo que hacen es escuchan las verdades y reconocen las verdades porque tienen la tienen la racionalidad natural humana para reconocerlo. Entonces, en este marco de comunicación, que es el que hemos visto ahora, claramente lo que hay es un encuentro entre seres que son equivalentes, Cortés y Moctezuma como seres humanos, y que aparte tienen, aunque hablen idiomas diferentes, tienen que compartir, por el hecho de ser seres humanos, un marco referencial, epistemológico, teológico compartido, ¿no? Todos deben saber lo que es un rey, lo que es un dios, lo que es la ley, lo que es la obediencia, y por lo tanto el papel de Malintzin, la traductora, pues es un papel muy reducido en esta comunicación, ¿no? Porque finalmente la fuerza de la comunicación la da Dios. O sea, Cortés está diciendo la palabra de Dios, entonces la manera en que Malintzin la traduzca o no es relativamente irrelevante porque la fuerza de lo que está diciendo Cortés está contenida en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues Malintzin solo tiene que encontrar los conceptos equivalentes en el mundo indígena que le permitan entender esa verdad que es universal, ¿no? Sin embargo, si vemos la situación, esta dicotomía es mucho más compleja. Para empezar, veamos la imagen del Códice Azcatlán con el que empezamos. Como ven ustedes en esta imagen, no solo tenemos al hombre Cortés y al hombre Moctezuma. De hecho, debo decir que la lámina, seguramente en el códice original, esto es una media página y la otra media página que estaba enfrente representaba a los mexicas, pero esa página la tenemos perdida, lamentablemente. Parece que fue cortada del códice, entonces solo tenemos la representación del ejército español. Pero si nos quedamos con ella, vemos que la visión que tenían los tlatelolcas 100 años después de la conquista del ejército español es muy diferente a la que nosotros tenemos. Para empezar, la parte de españoles en este ejército es mucho más, no son todos los que están en el ejército, ¿no?
En primer lugar aparece una mujer, Malintzin, una mujer indígena, que por cierto, si se fijan, está delante de Cortés y ocupa más espacio en la página que el propio Cortés, ¿no? El hecho de que esté con los brazos extendidos como aparece, muy probablemente lo que significa es que del otro lado estaba Moctezuma y que Malintzin está estableciendo la comunicación entre Cortés y Moctezuma. Entonces, claramente, el centro de la imagen no son ni Cortés ni Moctezuma, sino es la mujer indígena Malintzin, ¿no? Primera, rompimiento con la idea que tenemos tradicionalmente. Luego, si se fijan, el tercer personaje de los españoles es una persona de piel negra. Lo más probable es que sea un africano y mucha gente ha propuesto que es Juan Garrido, que era un liberto, un esclavo liberado, que acompañaba a Cortés y que era un paje personal de Cortés. Entonces, fíjense cómo para los indígenas es tan importante la figura del africano como la figura de los blancos, entre comillas. Y si se fijan, de los españoles, el único que tiene cara es Cortés. Todos los demás están con sus armaduras. Entonces, más que representar su humanidad, lo que se está representando es las armas que traen, ¿no? O sea, lo que los define son su cultura material más que su humanidad o su rostro, salvo a Cortés y Garrido. Y lo que hay también es un caballo. Entonces tenemos también un caballo, ¿no? Y además tenemos un ser sobrenatural, que es el estandarte de la paloma, que seguramente es el Espíritu Santo, representado de una manera muy peculiar. Entonces tenemos que no solo hay seres humanos, también hay seres animales, seres sobrenaturales, hay europeos, pero también hay africanos, hay personas con cara, pero también hay caballeros con armadura, por lo cual pues, los distingue claramente como actores. Y por otro lado tenemos 3 cargadores mesoamericanos que vienen con el ejército. Entonces el ejército también está lleno de mesoamericanos. Faltó describir aquí también, desde luego, todos los tlaxcaltecas que venían con el ejército. Pero entonces, como ven, o sea, lo que nos muestra esta visión indígena es que ese actor homogéneo que nosotros decíamos los españoles, en realidad no existe. Tenemos lo que tenemos en realidad es una red de actores profundamente heterogéneos. Una mujer indígena, hombres africanos, Cortés, el Espíritu Santo, los caballos, los cargadores mesoamericanos. O sea, ya vimos, son 6 actores diferentes, al menos, en vez del actor singular que pensamos cuando pensamos Cortés y los conquistadores españoles, ¿no? Y aparte son actores que tienen estatus ontológicos muy diferentes, ¿no? Animales, dioses, seres humanos, tecnologías. Entonces, como ven, la realidad es muy diferente de lo que se enfrentó, ¿no? Y vamos a ver un poco la dinámica de esta comunicación. En realidad, o sea, una cosa que ha sido la base de mi interpretación es que que realmente cuando las narrativas de las expediciones españolas, desde luego fueron escritas por españoles para enfatizar su acción individual, porque finalmente son varones españoles que le están escribiendo al rey de España para recibir títulos a título individual como varones españoles. Y entonces su narrativa va a enfatizar su capacidad de acción como varones españoles. Pero en realidad las propias narrativas de los conquistadores españoles nos muestran que ellos eran parte de una red mucho más amplia, ¿no? O sea, su llegada a Nueva España fue posible no porque ellos decidieran ir, sino porque tenían cautivos que habían tenido de Yucatán que les decían dónde estaban, porque tenían intérpretes taínos que los llevaban, porque tenían navegantes indígenas que les daban, que los guiaban, porque tenían mujeres indígenas que les preparaban de comer, porque tenían esclavos africanos que los servían, porque tenían caballos que les permitían llegar, porque tenían dioses que los impulsaban. Y entonces realmente lo que llegó a Mesoamérica no son los expedicionarios españoles, sino son actores que ya están inmersos desde antes de llegar a Mesoamérica en estas complejísimas redes, en que, como verán aparte, no todos ni siquiera son blancos, no todos ni siquiera son varones, no todos ni siquiera son humanos. O sea, son redes de actores que están incluyendo seres de categorías muy diferentes y que justamente de una manera emergente, o sea, de acuerdo a las relaciones que están tejiendo en ese momento, están modificando la identidad de los actores que participan en estas propias redes, ¿no? Entonces, puse en este esquema en el centro a las mujeres mesoamericanas, porque me parece que son del grupo de actores de la conquista, son quizá las más importantes o de las más importantes y las que menos han sido reconocidas en las narrativas históricas tradicionales. Entonces ahorita, antes vamos a hablar rápidamente de las mujeres mesoamericanas y luego voy a hablar de la traducción de Malintzin, para que vean, porque están vinculadas, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando les presento aquí, en esta imagen tienen ustedes una lámina del llamado manuscrito de Texas, que es
un documento pictográfico del siglo XVI, pintado por tlaxcaltecas en 1540, unos 20 años después de la conquista. Y justamente aquí vemos cómo Hernán Cortés, que está sentado aquí, y Malintzin, que está detrás de ella, abajo del intercambio de la comunicación, reciben, aquí están los señores de Tlaxcala, y Hernán Cortés, los españoles que están atrás, reciben de los señores de Tlaxcala varios grupos de mujeres. Las dibujamos aquí a color para que se destacara particularmente dentro de la imagen. En la imagen todo está a color, ¿no? Reciben también los españoles un montón de regalos, como son mantas, joyerías, besotes, diversas decoración, y aparte reciben mujeres nobles que aparecen aquí, que tienen su nombre, empezando con Luisa Tecuilhuatzin, que es la hija de Xicoténcatl, que fue esposa de Pedro de Alvarado y que conquistó Guatemala, y estas son las señoras principales. Pero además reciben otro tipo de mujeres que son, por ejemplo, algunas de ellas tienen huipiles transparentes, lo cual nos indica probablemente que sean mujeres destinadas a dar servicios sexuales, que sean mujeres dedicadas al trabajo sexual, y muchas de ellas deben ser más bien gente que va a apoyar a los españoles, les va a dar de comer, mujeres que les van a dar servicios a los españoles, de alimentación, de curación, de cuidado corporal, todo eso. Y entonces, como ven, parte de toda la relación que se establece entre los actores, hombres mesoamericanos y hombres cristianos, pasa por la presencia de mujeres mesoamericanas, por la acción de mujeres mesoamericanas. Generalmente decimos que las mujeres fueron regaladas y con eso las reducimos a un estatus de objeto, ¿no? O sea, el regalo, y las vemos como equivalentes a lo que fue regalado aquí, ¿no? O sea, los españoles recibieron muchos regalos, como podrían ser besotes y joyas y mujeres. Y las mujeres, de alguna manera, al ponerlas en esa lista, las estamos reduciendo a un estatus de objeto. Sin embargo, el hecho es que las mujeres no eran objetos, sino eran actores importantes en la constitución de estas redes. Y hay que entender para qué tenían. Para empezar, había diversos tipos de mujeres, ¿no? O sea, no, por hablar de mujeres otra vez, no hay que caer en la idea de los colectivos fijos, sino hay que ver, cada una ocupaba una agencia, eran actrices diferentes según su posición. La mujer con autoridad, como Luisa Xicoténcatl, va a ser una generala, va a ser una capitana, va a ser la esposa legítima de Pedro de Alvarado, entre comillas, no cristiana, pero sí en términos indígenas, y va a ser una persona que va a compartir el poder con los españoles. La mujer Macehualtin, que es regalada, la que está aquí, digamos, la de en medio, va a ser una mujer que le va a dar de comer a los españoles, que va a compartir su lecho, que va a cuidarlos corporalmente, que los va a curar de sus enfermedades y que va a modificar su corporalidad. Las mujeres tlacoti o cautivas, que eran como Malintzin, son quizá más bien, cumplen todas esas funciones y además son esclavas sexuales. Se pueden, también las mujeres más iguales, o sea, los españoles pueden tener relaciones sexuales con estas personas y con las esclavas, pues mayormente, y las pueden regalar y las pueden utilizar porque tienen el estatus de cautivas, ¿no? Que es un estatus que existía tanto en Mesoamérica como en España y que era reconocido por las dos partes. Pero bueno, entonces como ven, cada una de las mujeres tiene funciones diferentes o cumple funciones diferentes en esta red, pero yo me enfatizaría varias fundamentales. La alimentación y la intervención sobre los cuerpos. Esta es fundamental porque para los actores indígenas, la alimentación era fundamental para definir qué tipo de ser eran cada persona. O sea, por ejemplo, comer maíz te hacía tolteca, comer carne te hacía chichimeca. Y entonces, por ejemplo, y tenemos varias historias mesoamericanas en que justamente cuando se relacionan toltecas y chichimecas, los toltecas hacen que los chichimecas se vuelvan toltecas precisamente comiendo maíz. Se les dan de comer maíz y con eso aprenden náhuatl y se vuelven toltecas. Y a la fecha, en el siglo XX, cuando en una familia tzeltal le toca mandar a sus hijos a la escuela, a los 6 años, a que aprendan español, una de las cosas que hacen antes de que vayan a la escuela es que le comienzan a dar de comer galletas de trigo, porque están convencidos de que comer trigo te ayuda a hablar español, así como comer maíz te ayuda a hablar náhuatl. Entonces, cuando decimos que las mujeres les daban de comer a los españoles, en términos mesoamericanos, eso implicaba no solo que satisfacían una necesidad física, sino que en realidad los estaban transformando. Al darles de comer comida mesoamericana, los estaban haciendo más parecidos a los mesoamericanos. Sobre todo comer el maíz los hacía hombres de maíz, ¿no? Y recuerden que todas las mitologías mesoamericanas hablan justamente de cómo el comer el maíz es lo que define a los seres humanos, ¿no?
Entonces, darles de comer a los españoles era una manera de humanizarlos. Y eso yo creo que fue algo que los mesoamericanos siempre consideraron un papel fundamental de las mujeres en relación con los mesoamericanos. Pero además, por ejemplo, las relaciones sexuales, otra vez, o sea, los españoles veían las relaciones sexuales en términos de la cultura de la violación colonial, ¿no? O sea, parte de su derecho de conquistadores en un territorio que iban a dominar era que tenían derecho de imponer su violencia sexual sobre las mujeres de la tierra. Y la violación fue siempre una herramienta de conquista. Eso es algo que ha sido muy trabajado por Angela Davis, por Aura Cumes, por diversas pensadoras feministas o mujeres han hablado de la violación como una forma de colonialismo, ¿no? Y sin embargo, para las mujeres mesoamericanas al mismo tiempo, la relación sexual con los varones blancos, con los varones españoles, podía tener otras funciones. En Mesoamérica, las mujeres tenían fuerzas frías que cuando se relacionaban sexualmente con los hombres, enfriaban las fuerzas calientes solares de los varones. Entonces, muy probablemente, la relación sexual entre las mujeres mesoamericanas y los españoles tuviera la función de enfriar a los españoles y de reducir sus ímpetus agresivos. En Mesoamérica, cuando un guerrero iba a la guerra, no era permitido que tuviera relaciones sexuales con su mujer porque iba a ser menos valiente. Entonces, si los mesoamericanos envían mujeres con los españoles, a lo mejor era justamente para que tuvieran relaciones sexuales con ellos y les quitaran su agresividad masculina. Entonces, como ven, estas mujeres, el acto sexual tiene diversos significados según la perspectiva de los diferentes actores, ¿no? Y la relación sexual entre varones y españoles no solo debe ser interpretada en términos de la idea de la violación, por ejemplo, retomada por Octavio Paz, sino también puede ser retomada en términos de la agencia femenina y la capacidad de estos actores femeninos para influir en los cuerpos masculinos. Por otro lado, por medio de la alimentación, de la sexualidad y del cuidado, las mujeres manejaban la corporalidad de los hombres españoles. Tenemos noticias de que los españoles se enfermaban todo el tiempo, por las enfermedades por las enfermedades mesoamericanas que no conocían, ¿no? O sea, también hubo shock epidemiológico del otro lado, aunque fuera menor. Y entonces las que curaban a los varones españoles de las enfermedades mesoamericanas eran las mujeres mesoamericanas. Seguro les daban de beber tecitos, los limpiaban con hierbas, les untaban cosas que modificaban su corporalidad. No solo los curaban, sino a la vez modificaban su corporalidad. Yo estoy seguro que las mujeres mesoamericanas habrán hecho lo imposible para que los varones españoles se bañaran con mayor frecuencia. Porque una de las cosas que dicen las crónicas de la época es que los españoles olían horrible y las mujeres que les tocaba estar cerca de ellos, pues seguramente les preparaban su temazcal, les daban su bañito. Y todo eso nos puede parecer banal, pero son formas de modificar la corporalidad de los españoles. Y desde luego los españoles cuando le escriben al rey, no dicen, estoy yo aquí feliz folgando con 3 cautivas que me untan todo tipo de ungüentos, que me dan unos tés deliciosos y que se acuestan conmigo y me la hacen pasar muy bien, ¿no? Él va a decir, no, yo soy un soldado cristiano que está aquí combatiendo a las fuerzas del paganismo y que estoy aquí a nombre de mi Dios. Pero bueno, ese es el discurso. En la práctica, los españoles dependían al 100% de las mujeres indígenas. Y entonces, el hecho de que hayan sobrevivido los 2 años que duró la conquista se debe, antes que nada, a que el cuidado que les dieron las mujeres indígenas. O sea, para empezar, desde mayo de 1519 hasta agosto de 1521, el 100% de la alimentación que recibieron los españoles les fue dada por indígenas. Entonces, 100%. Todas las enfermedades se las curaban los españoles. Cuando estaban heridos, ¿quiénes los curaban? Las mujeres indígenas. Cuando estaban cansados, ¿quiénes reparaban su sueño y les permitían descansar? Las mujeres indígenas. ¿Quiénes les daban de comer? ¿Quiénes? Tal. Y entonces, como ven, no podemos explicar que Cortés ha llegado a México Tenochtitlán si no es como parte de esta red en que las mujeres indígenas eran fundamentales, ¿no? Y luego está el otro de los efectos de las capacidades de las mujeres indígenas, que era la procreación. O sea, las mujeres indígenas tenían hijos con los españoles y esos hijos hacían que los españoles se hicieran parientes. Y entonces, por medio de la procreación, las mujeres indígenas incorporaron a los españoles a las redes de parentesco mesoamericanos. Desde luego, siempre lo vemos de la manera inversa, ¿no? Como que fueron los españoles los que controlaron el mestizaje y tuvieron hijos mestizos, pero en realidad esos hijos eran criados por las mujeres indígenas. Tlaxcala en el siglo XVI estaba llena de hijos de varones españoles y mujeres indígenas que culturalmente eran tlaxcaltecas, pero que también tenían todos los vínculos con España que permitieron que Tlaxcala tuviera mucho éxito como aliada de los españoles, ¿no? Entonces, digamos que
la procreación sirvió tanto a los españoles como a los indígenas y lo que hizo fue crear vínculos muy estrechos entre ambos grupos. Y esos vínculos fueron creados por el trabajo de las mujeres como actrices, no como objetos, sino como partes de estas redes de actores y como actores claves en estas redes, ¿no? O sea, por eso yo insisto en ponerlas en medio, porque creo que son ellas las que tejen las redes fundamentales. Y la comunicación entre los hombres mesoamericanos y los hombres cristianos se da, por cierto, solo únicamente gracias a una mujer mesoamericana, que es Malinche, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, como ven ustedes, lo que tenemos aparte es muy interesante, es como, si entendemos la llegada de el papel de las mujeres como actores en esta red compleja que se está construyendo, lo que tenemos es que tenemos una red compleja que se está construyendo, pero tenemos dos visiones encontradas de la red. Y es muy interesante porque si pensamos en el paradigma red, actor-red, las visiones de la red, no tiene que haber una visión única de la red. Las visiones de la red se tienen que tener también como representaciones que producen los propios actores que forman parte de las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los europeos tienen su visión de las redes. Ellos están comunicando verdades universales vinculadas al poder y lo que importa es la palabra masculina. Lo que Cortés le dice a Moctezuma, y luego ellos están también convirtiendo las almas de los indígenas por medio de intervenciones jurídicas, religiosas y políticas, y están subordinando a los indígenas por medio de la palabra jurídica, religiosa y política. Es decir, las redes que están construyendo los autores europeos siempre son descritas en términos de los valores europeos y en términos de la primacía de la agencia de los varones europeos sobre cualquier otro agente, ¿no? Y en cambio, desde el punto de vista de los actores mesoamericanos, lo que vemos es una visión completamente diferente de esta red, ¿no? Que la red, no, en vez de privilegiar la comunicación verbal, la red constituye en actos de comunicación corporal y verbal que son a muchos niveles. Los regalos, las mujeres, los mensajes, la comida, y no solo lo verbal. Luego, la relación no es entre almas. O sea, Cortés, cuando habla del verdadero Dios y les dice a los indios, ustedes para salvarse y llegar al cielo se tienen que hacer súbditos, está actuando con seres humanos cuya dimensión esencial es la espiritual, de acuerdo a la ontología cristiana de la época. En cambio, cuando los indígenas interactúan con los españoles, están interviniendo no solo sobre sus cuerpos fundamentalmente, sobre su cuidado, sobre su sexualidad, sobre su corporalidad, sobre su comida, y están modificando cuerpos. Digamos que el énfasis de los españoles va a siempre ser modificar almas, mientras que el énfasis de los mesoamericanos va a ser siempre modificar cuerpos. Y los dos actores están logrando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, la red permite que los dos actores lleven a cabo sus objetivos de manera, ¿cómo decirlo?, de manera contradictoria y a la vez complementaria, ¿no? Y por otro lado, el resultado para los españoles decía iba a ser la subordinación. O sea, al revelar la verdad absoluta, los indígenas se tienen que someter a la verdad absoluta y a los portadores de la verdad absoluta. Y en cambio, para los mesoamericanos, lo que hay es una imbricación de las diferentes corporalidades y las almas y una suma. En Mesoamérica, en la lógica mesoamericana, la pluralidad nunca resulta en la unidad. La pluralidad solo genera mayor pluralidad, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los actores mesoamericanos es multiplicar las formas de ser. Mientras que los actores europeos lo que van a tender es a reducir las formas de ser a una sola, que es la ideal, que es la del hombre cristiano, con alma única, que busca la salvación, ¿no? Mientras que los mesoamericanos multiplican las formas de ser. Y todo eso es permitido por la misma red, ¿no? O sea, las representaciones de la red no son lo mismo que la red, ¿no? La red permite que haya dos representaciones contradictorias de la interacción que se está haciendo y de la conquista misma, ¿no? Pero bueno, entonces veamos ahora, y ya con esto termino esta va a ser la parte final de la conferencia para abrir paso a sus comentarios. Vamos a dedicar esta parte final a entender la traducción, que básicamente es el papel de Malinche, y que, insisto, es fundamental, es una de las partes esenciales de la red, de las redes que nos pueden explicar la conquista, ¿no? O sea, para empezar hay que entender, y otra vez, volvamos a lo anterior, al contraste con el que inicié la conferencia, ¿no? Desde un punto de vista histórico tradicional, lo que importa, como decía, como hay un marco ontológico compartido, lo que importa, se da por sentado que la comunicación tuvo que suceder.
O sea, Cortés hablaba de Dios y los indígenas seguro tenían un concepto equivalente a Dios, y entonces la labor de Malintzin fue simplemente encontrar la equivalencia entre dos conceptos previamente que ya existían previamente. Cortés hablaba de rey y los indígenas seguro tenían el equivalente a un rey, y entonces el punto de Malintzin fue encontrar qué palabra en la lengua náhuatl se parecía suficientemente a la palabra rey en español, y ya con eso estaba hecho, ¿no? Entonces, bueno, y entonces generalmente cuando Cortés habla en sus cartas de relación, Cortés dice todo el tiempo: yo le dije a los indios que hicieran tal cosa, yo les advertí a los indios que hicieran tal cosa, yo les ordené a los indios que hicieran tal cosa, y Cortés siempre da por sentado que sus palabras fueron entendidas por los indios y que fueron eficaces, es decir, que la acción de los indios fue respuesta a sus palabras, y esa es la base de toda la narrativa de Cortés. O sea, Cortés llega, dice y provoca cosas, y así es como conquista México. Y siempre la base de toda esta visión de Cortés es que sus palabras fueron entendidas transparentemente por los indios, de manera que las reacciones de los indios parten de su comprensión. Esto es fundamental, sobre todo cuando se establecen las relaciones jurídicas. Cortés les dice a los indios: sométanse al rey de España, y los indios le dicen sí, y entonces se convierten en súbditos. Para que ese acto jurídico funcione, es fundamental, es axiológico, que los indios tienen que entender plenamente lo que Cortés le está diciendo, porque si no, no podrían ser súbditos plenos, porque no tenían conciencia de que están asumiendo que son súbditos. Pero todo eso está asumiendo la transparencia de la traducción. Y Cortés la da por sentada. O sea, Cortés en ningún momento duda que lo que él decía los indígenas entendían, y que lo que los indígenas decían él lo entendía, y que el resultado fueron actos válidos política, jurídica e históricamente. Y sin embargo, desde Teoría de Actos Redes, en vez de quedarnos con esta explicación general, que es muy satisfactoria para todos los historiadores, vamos a ver el proceso particular, ¿no? Entonces, lo primero de ver es cómo funcionaba la traducción en términos concretos. Sabemos que Cortés hablaba, aquí está Cortés, aquí esta es la imagen que estoy retomando como modelo, ¿no? Cortés del lado izquierdo, Malintzin en medio, y los gobernantes indígenas del lado derecho, y las palabras saliendo de las bocas de cada uno, ¿no? Como ven ustedes. Entonces, bueno, Cortés habla en español. Malintzin seguramente le hace preguntas. Malintzin aprendió español muy rápido. Entonces, para fines de 1519, Malintzin probablemente ya entendía suficiente español como para hacerle preguntas a Cortés en español sobre lo que está diciendo. O sea, Cortés habla, Malintzin hace preguntas para aclarar el significado. Primer acto comunicativo en español. A continuación, Malintzin traduce las palabras de Cortés a náhuatl, y los señores indígenas seguro le hacen preguntas para aclarar el contenido. Cortés dijo rey. Tú dices que rey es tlatoani, pero ¿qué tipo de tlatoani es ese rey? ¿Es un güey tlatoani? ¿Es un cuautlatoani? ¿Es un tecutli? Y entonces seguro ahí hacían todo tipo. O Cortés habló del papa. ¿Qué será el papa? Pues un teopisqui, un sacerdote. Bueno, pero ¿qué tipo de teopisqui es? ¿Es un güey teopisqui o es un tlamacasque, es un ofrendador, es un tetl tlamacasque, es un ofrendador de fuego? Y debe haber habido toda una negociación entre Malintzin y los señores nahuas para entender, para buscar el mejor equivalente posible de las palabras de Cortés en náhuatl. Todo esto en náhuatl, y Cortés no entiende nada. O sea, fundamental entender que los señores nahuas no entienden lo que Cortés dijo en español, y Cortés no entiende lo que Malintzin tradujo en náhuatl. Luego, después de eso, después de este proceso de negociación que es clave, los señores indígenas responden en náhuatl a Cortés. Y Malintzin seguro les pregunta en náhuatl: oigan, le quieren decir que son sus amigos, pero ¿qué tan amigos? O sea, ¿Ichcautin, hermanos? ¿O simplemente vecinos? O bueno, entonces así, tal. Y aquí todo esto es en náhuatl y Cortés no entiende. Y finalmente Malintzin le traduce a Cortés las palabras de los señores al español. Y lo más probable es que en el momento en que Malintzin regrese, finalmente, fíjate, o sea, Cortés mandó unas palabras, Malintzin las tradujo a náhuatl, no sabemos cómo, los señores indígenas respondieron en náhuatl, no sabemos cómo, pero lo más probable es que cuando Malintzin traduce todo eso al español, va a tener en primer lugar el cuidado de utilizar las mismas palabras con que Cortés habló al principio. O sea, si Cortés habló de rey, le va a regresar rey. Si Cortés habló de papa, le va a regresar papa. Si Cortés habló de súbdito, le va a regresar súbdito. ¿Por qué? Porque Cortés es su jefe, y básicamente Malintzin es una esclava que sabe que si su jefe no está contento, la va a mandar, la puede vender, matar, puede hacer cualquier cosa. Entonces, su primera
necesidad es tener contento a Cortés, y la mejor manera de tener contento a Cortés es regresarle las palabras que él había mandado, ¿no? Porque eso significa, con eso Cortés va a quedar satisfecho de que Malintzin hizo bien su trabajo. Y Cortés seguro le hace preguntas en español para aclarar lo que dicen los indígenas. Entonces, digamos que Cortés habla en español y luego recibe de vuelta sus palabras en español, pero en realidad Cortés no tiene la menor idea, porque no habla náhuatl, Cortés no tiene la menor idea de lo que Malintzin dice ni de lo que los señores le responden. Entonces, cuando Cortés dice, yo dije y los señores me respondieron, lo que está dando por sentado es que lo que importa es la comunicación en español, y está dando por sentada que la comunicación en náhuatl está subordinada a la comunicación en español. Pero no tiene ningún elemento real para saberlo, más que el hecho de que Malintzin le regresa sus propias palabras, que es algo que no nos dice nada del náhuatl, nos dice de la relación entre Malintzin y Cortés, pero no nos dice nada de lo que Malintzin y los señores dijeron, ¿no? O sea, que las palabras vengan de vuelta en este contexto no habla más que del hecho de que pues, Malintzin es la esclava de Cortés y tiene que tenerlo contento. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién controlaba la cadena? O sea, aquí, si se fijan, pongo a los actores del tamaño natural, porque pues así es como están dibujados. Pero si aquí, en cambio, los vemos por el tamaño de su importancia en la cadena de comunicación, Malintzin es del doble de tamaño que cualquiera de los otros dos actores, ¿no? Porque Malintzin es la única que entiende el español y que entiende el náhuatl. Malintzin es la única que participa en los 4 actos de comunicación. En cambio, Cortés solo entiende español, pero no entiende náhuatl, y los señores indígenas solo entienden náhuatl, pero no entienden español. Entonces, de las 4 etapas, 2 etapas están controladas por Marina, la traducción 1 del náhuatl, del español al náhuatl, y la traducción 2 del náhuatl al español, mientras que los otros 2 actores, Cortés y los señores indígenas, apenas controlan una de las 4 etapas. Entonces, claramente, la que controla la traducción, en términos prácticos, tenía que ser Malintzin. Entonces, Cortés habla, Marina escucha y negocia, pero luego Marina traduce y explica. Y esa traducción es un acto mucho más complejo del que hemos reconocido hasta ahora. Y por otro lado, los señores escuchan y negocian a Marina, no a Cortés, le responden y le explican a Marina, no a Cortés. Marina escucha y negocia con los señores y no con Cortés, y al final Marina le traduce a Cortés y Cortés escucha y negocia con ella, pero los señores ya no participan de esta parte, ¿no? Entonces, la única que está presente y que es activa en las 4 conversaciones es Marina. Y la única que sabe cuál puede ser la relación entre lo que había en español y lo que había en náhuatl es ella. Cortés siempre piensa que el náhuatl es igual a su español, porque es lo que Marina le hace creer, y por otro lado es lo que le conviene creer a Cortés. Y por el otro lado, los señores seguramente siempre piensan que lo que le dijeron a Marina es lo que escuchó Cortés, pues porque ellos son señores y porque Marina es la que manda, o sea, porque el que mandan los hombres sobre las mujeres. Pero ninguno de los 2 actores en realidad puede estar seguro de cómo fueron traducidas sus palabras. La única que lo sabe es Cortés. De aquí volvemos al dilema que estábamos antes. Si pensamos, la traducción puede ser explicada entonces, en 2 claves, ¿no? En la clave cristiana, como ya habíamos visto, como Cortés refiere verdades universales y revela verdades universales, pues en realidad el papel de Marina es mucho más chiquita. Sin embargo, si entendemos la traducción en clave RAT, en clave de teoría, teoría de actor red, pero lo puse al revés, es que siempre antes debería usar el acrónimo en inglés, perdónenme. Pero en teoría actor red, la cosa es mucho más complicada, ¿no? Porque no estamos hablando solo de actos de comunicación verbal, sino estamos hablando de redes de actores otra vez. O sea, cuando Cortés menciona a Dios y al rey, no solo es que los menciona, sino que los está incorporando a la red. O sea, está diciendo, yo no soy solo Cortés, soy también el rey y hablo a nombre de Dios. Entonces ya hay 2 actores que están incorporados ahí en la conversación, Cortés y el rey. Y cuando Marina traduce rey y Dios, no solo es que busque la palabra equivalente en náhuatl, sino que más bien lo que busca son los seres equivalentes en náhuatl que pueden relacionarse con Dios y con el rey. Entonces, cuando Marina utiliza la palabra teot para referirse al Dios cristiano, no está diciendo Dios es igual, no está haciendo una simple traducción de la palabra Dios es igual a la palabra teot, sino está diciendo
el ser Dios del que nos habla Cortés es de alguna manera equivalente o puede relacionarse con los seres teotl con los que nosotros convivimos. Y nosotros nos podemos relacionar con el ser Dios de Cortés de la misma manera en que nos relacionamos con los seres teotl. Y cuando Marina dice, cuando Cortés habla de rey y Marina traduce como tlatoani, no es otra vez simplemente la palabra, es en España hay un tipo de gobernante con el que los tlatoques se pueden relacionar, los tlatoques de Mesoamérica se pueden relacionar de la misma manera en que se relacionan entre sí, o de una manera equivalente, porque es como tlatoani. Entonces, lo que hay que entender es que lo que está haciendo Marina no es realmente traducir conceptos o palabras, sino establecer relaciones entre seres. O sea, lo que está haciendo Marina por medio de las palabras es justamente consolidar la red de actores que permite la conquista. Y eso no lo hace porque su capacidad de consolidar esa red de actores no depende de la transparencia de su traducción, sino depende de su capacidad justamente de poder relacionar creativamente los seres mesoamericanos y los seres españoles. Y eso no pasa necesariamente por la capacidad, por simplemente las palabras o los conceptos, sino pasa por las relaciones, por las redes. Creo que este contraste se puede, lo puedo resumir un poquito en dos claves para entender la traducción, ¿no? La clave universal tradicionalista lo que habla es de la primacía de la verdad revelada, de la creencia en que las palabras verdaderas tienen una eficacia religiosa y jurídica, es decir, decir el verdadero Dios, pues no solo es referirse a un ser que tiene el poder de verdadero Dios, la palabra del verdadero Dios, ¿no? Que la comunicación es fundamentalmente espiritual y lingüística, es decir, verdades, almas, palabras, y que la relación humana garantiza la comunicación, o la racionalidad humana compartida es la garantía de la comunicación, o su impedimento. Si los indios no entienden, no es problema que Cortés haya dicho mal, es que no son seres humanos y no tienen razón natural para entender. Entonces, digamos que la incomprensión del mensaje es una falta ontológica de los sectores que no lo entienden. No es en ningún momento una deficiencia en la comunicación porque la comunicación está garantizada por Dios, ¿no? Y por lo tanto, la traducción es incidental. La traducción es necesaria, pero cualquiera podría traducir y la traducción en todo caso es simplemente un instrumento para la transmisión de estas verdades previamente. En cambio, yo creo que desde la perspectiva mesoamericana de esta traducción, para empezar, más que transmisión de contenidos, creo que lo que tenemos es lo que hace Malintzin es más bien crear equivalencias entre juegos de lenguaje, como dice Wittgenstein, o lo que Bakhtin llamaría géneros discursivos. O sea, más bien está traduciendo formas específicas de hablar, de comportarse, formas de corporalidad, lenguaje ritual, todo eso, de un sistema español a un sistema indígena, a varios sistemas indígenas, pero entonces lo que se traduce no son solo conceptos, sino juegos de lenguaje. Es decir, todos los contextos humanos y sociales que acompañan a los conceptos. Y en esos juegos, la corporalidad, la lengua y los objetos forman parte de la comunicación y no solo los conceptos abstractos, ¿no? O sea, y por otro lado, más que la traducción permita que los indígenas conozcan verdades reveladas, la traducción permite vincular conceptos y seres de ambas culturas. Y la traducción funciona no porque sea incidental y un instrumento de la verdad, sino porque es todo lo contrario, porque lo que hace es crear equívocos, es decir, crear entendimientos que no son completos, pero que son suficientes para que se pueda construir la red, pero que a la vez guardan siempre una reserva de alteridad o de diferencia fundamental. Entonces, esto ya sería el último punto que querría desarrollar con ustedes justamente, es la idea de los equívocos. O sea, como les decía, si entendemos que la tarea de traducción de Malintzin es la construcción de redes, entonces la eficacia de su traducción no debe medirse por su capacidad de encontrar la palabra perfectamente equivalente de Dios en náhuatl, o de rey en náhuatl, o de ley en náhuatl, sino la eficacia de su traducción tiene que ver con su capacidad de establecer relaciones. Y esas relaciones no se basan en la transparencia, sino se basan en la ambigüedad. O sea, les doy un ejemplo. O sea, Marina dice Dios. O sea, Cortés dice, vengo a nombre de Dios. Y Malintzin seguro traduce, dice que viene a nombre de un teotl.
Y entonces los indígenas empiezan a pensar, Teotl, bueno, pues también los mexicas venían con su Teotl, Huitzilopochtli, y los tlaxcaltecas también su Teotl, Camastli, y entonces, bueno, el Teotl de los españoles es equivalente a los Teome, a los Teteo de los indígenas, a los dioses tutelares de los indígenas. Esa equivalencia es completamente falsa en términos doctrinarios. O sea, el dios cristiano se supone que es un dios único, mientras que los dioses indígenas son una pluralidad de dioses. El dios cristiano se supone que es trascendente, mientras que los dioses indígenas son inmanentes. El dios cristiano se supone que es bueno y que su palabra y que está asociado a la bondad, mientras que los dioses mesoamericanos son tramposos, traicioneros, malvados, mentirosos y no tienen un contenido ético. Son más bien fuerzas que no tienen un contenido ético. Mientras que el dios cristiano sí tiene este contenido ético. Entonces, el punto, ahora bien, o sea, realmente Teotl es una mala traducción de Dios, sí, en términos conceptuales, pero en términos relacionales, cuando Marina le dijo a los indígenas o cuando Malintzin y los indígenas llegaron a la conclusión que el dios español era como los teteo español indígenas, lo que permitieron fue un equívoco muy funcional, porque se pudieron ya relacionar con los dioses españoles, con el dios y los dioses españoles, y pudieron también establecer una relación con los españoles por medio de sus dioses. Entonces, la traducción de Malintzin funcionó no porque fuera exacta conceptualmente, sino precisamente porque era inexacta y permitió relacionarse seres que en realidad no se parecían tantos, que no eran equivalentes, pero que pudieron establecer una relación en términos de teoría actor-rey, ¿no? Y lo mismo diría yo para rey. O sea, Cortés habla de rey y se refiere a un emperador que es el representante de Dios en la tierra, que tiene un poder absoluto, que es una figura patriarcal, que tiene el poder de la ley, todo eso. Los Malintzin y los indígenas hablan de Tlatoani y hablan de diversos tipos de Tlatoani. El Tlatoani no tiene un poder absoluto, no es una figura patriarcal porque generalmente comparte su poder con una figura de poder femenina. Entonces, más bien, el poder en Mesoamérica siempre es dual y compartido, no es individual. No tiene un poder absoluto porque en Mesoamérica no existía el poder absoluto. No gobierna en nombre de la ley porque la ley funciona de una manera diferente en Mesoamérica. Entonces, realmente, el Tlatoani tiene muy poco que ver con el rey en términos conceptuales puros, pero en la práctica, al decir que el Tlatoani es como rey, entonces lo que Malintzin y los señores están llegando a la conclusión es que se pueden relacionar con ese rey de la misma manera en que se relacionan entre Tlatoani. Entonces, otra vez, el contenido conceptual no es lo que importa es la posibilidad de establecer relaciones, equivalencias y relaciones. Entonces, ya con eso, lo que nos queda claro es que el éxito de Malintzin como traductora fue precisamente que no era una traductora exacta. Si Malintzin hubiera presentado los conceptos de Cortés tal cual, los indígenas no los hubieran entendido porque eran tan ajenos a su mundo que no los hubieran entendido. En cambio, como Malintzin presentó, lo que construyó fueron interpretaciones mesoamericanas de los conceptos de Cortés, esas sí sirvieron porque esas sí eran relevantes en el mundo mesoamericano, porque esas interpretaciones de Malintzin lo que permitieron fue construir las relaciones con los dioses, con los reyes, que fueron la base de la conquista, ¿no? Pero todas ellas se basaron en equívocos, es decir, en equivalencias parciales, pero que tenían también divergencias gigantescas, ¿no? Y entonces toda la labor de Malintzin como traductora fue ser la constructora de los equívocos. Y eso fue lo que permitió que creara, que construyera estas redes tan exitosas que hemos visto, ¿no? Y esto me lleva ya, y ya con esto termino, perdonen que ya me prolongué tanto, esto me lleva al último punto. Entre 1519 y 1521, los españoles nunca fueron más de 1000 en la conquista. Y el ejército que conquistó México Tenochtitlan tenía por lo menos 100,000 soldados indígenas. La cifra que se acepta actualmente es que los españoles eran menos del 1% del ejército vencedor. Y por otro lado, tomamos en cuenta que aparte del otro lado, del lado de los mexicas, había otras 100,000 personas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un conflicto que en términos de actor red, pues digamos, o sea, el número vamos a ver todos los agentes que participaron en eso que llamamos conquista, y estamos hablando de cientos de miles de agentes, de los cuales menos de 1000 son de origen español. Y los otros 300,000, incluyendo mujeres, cargadores, soldados, población, son mesoamericanos. Los españoles hablan un idioma español que solo es compartido por ellos y toda su comunicación con los indígenas es por medio de Malintzin, que hablan náhuatl.
y Malintzin, hablando náhuatl, se comunica con el resto con el 99% de los actores. Entonces, ¿qué fue más importante en términos causales? Si vamos a tratar de hablar de la causalidad específica de la conquista 1519-1521 y no de lo que vino después y no de los procesos más amplios y no de todos esos marcos que suele construir la historia. Nos quedamos en la tierra, en el terreno, 1519-1521, Mesoamérica. Las palabras de Malintzin son las que escuchan y las que le importan al 99.5% de los participantes de la conquista. Las palabras de Cortés son las que escuchan y le importan el 0.5% de los participantes de la conquista. La que realmente, digamos que las palabras que realmente importaron fueron las de Malintzin, en términos de actor red, ¿no? En términos de quién se podía comunicar más efectivamente, quién podía poner en relación los seres, era Malintzin. Y la interpretación que los mesoamericanos construyeron de los españoles en esos 2 años fue mucho más importante es mucho más importante para entender la conquista que la interpretación que los españoles construyeron de los mesoamericanos en esos 8 años. La interpretación mesoamericana era compartida por el 99.5% de las personas. La interpretación española por el 0.05%. Entonces, la conclusión a lo que voy es que si queremos entender la conquista en términos de teoría de actor red, en términos de una causalidad específica que esté acotada realmente al proceso mismo y que no caiga en estas explicaciones generalistas, la explicación tiene que ser en términos mesoamericanos y en términos sobre todo de la agencia central de Malintzin. Y esa es la explicación que apenas estamos empezando a construir hoy, 500 años después de la conquista. Entonces, bueno, con eso termino y espero sus comentarios e ideas. Excelente, Federico. Bueno, pues queda bastante para comentar, preguntar, pensar, después de la brillante, innovadora, abierta y súper interesante exposición de Federico Navarrete con el tema explicar la llamada conquista de México con el paradigma actor red. Quedamos al pendiente de preguntas y comentarios de parte de los interesados en este seminario. Ya tenemos un primer comentario, Federico. Sí, claro que sí. Es del doctor Jorge Ramírez, sí. Jefe del departamento de nuestra universidad, del departamento de sociología. Muchas felicitaciones a Federico Navarrete por su extraordinaria conferencia. Estoy admirado de su interpretación. Me parece muy inteligente y creativa su uso de la teoría del atar para entender un hecho histórico, algo que muchos historiadores creerían que es imposible y que muchos sociólogos podrían intentar, pero quedándose en la generalidad teórica. Gracias. Gracias, pues justamente, lo que justamente estoy es tratando de encontrar digamos, en términos disciplinarios, como que justamente lo que estoy tratando de encontrar es este puente, ¿no? O sea, digamos que una teoría que ha sido formulada en términos más bien abstractos, aterrizarla a un fenómeno concreto y sobre todo demostrarle a mis colegas que ese empirismo narrativista que la historia ha confundido por explicación en los últimos 150 años, pues ya no tiene muchos sustentos, ¿no? Y que tenemos que ser mucho más rigurosos cuando hablamos de causalidad, que tenemos que ser mucho más rigurosos cuando hablamos de procesos, de temporalidades, o sea que realmente no, las explicaciones históricas de la conquista ya no funcionaban, por eso tenemos que volverla a explicar desde cero, o sea, utilizando paradigmas completamente diferentes. Fíjate que a mí me sorprende mucho la utilización que haces del concepto de Isabel Stengers y Bruno Latour, ese de la cosmopolítica, en toda la versión que planteas de dioses, animales, la existencia de otros seres distintos, esta especie como de, no sé, una versión histórica de la cosmopolítica, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Justamente es lo que estoy haciendo. De hecho, yo he desarrollado el concepto de cosmohistoria, que es justamente una como extensión hacia la historia del concepto de cosmopolítica, ¿no? Y que parte del mismo premiso, de la misma premisa de Stengers, ¿no? Que básicamente, que me parece muy propia de la red de teoría actor-red, ¿no? Porque
Lo que dice Stengers es que finalmente la cosmopolítica es reconocer que aquello que llamamos mundo no es previo a la acción política, sino es resultado de la acción política. O sea, que no existe un cosmos dentro del que actuamos, sino que generamos el cosmos en nuestra interacción política y humana, y no solo con actores humanos, sino también con todo tipo de actores, ¿no? O sea, y eso es justamente pues, lo que nos dice la teoría de Actor-Red, ¿no? Que las totalidades, no demos por sentado que las totalidades existen, veamos cómo se construyen, ¿no? ¿No? Y es que además articulas una cartografía de controversias entre colectivos, asociaciones vivas que están trabajando y que se están, digamos, traduciendo mundos diferentes. El concepto de traducción de Latour también cabe perfectamente, ¿no? De diplomacia, ¿no? O sea, Malintzin es una diplomática en el concepto laturiano, es como la primera gran diplomática de la historia, tal vez, en ese concepto laturiano, ¿no? Mucho más que Cortés, ¿no? Porque Cortés nunca sale de sus representaciones. Es el punto, o sea, Cortés nunca sale de sus representaciones y probablemente los gobernantes indígenas tampoco salgan de sus representaciones. La que está haciendo realmente esa labor y la que está lidiando con las dislocaciones, desde una posición aparte, es una cautiva, su vida está en juego, o sea, desde una posición de precariedad absoluta. Creo que es muy interesante entender cómo se construye una agencia tan poderosa desde la posición de precariedad más absoluto, ¿no? Una mujer cautiva, una esclava sexual, una mujer cuyo cuerpo y cuya vida en principio no valían nada, se puede constituir en el agente central de esa red, ¿no? Y además una traductora que es una mediadora técnica en términos actuales, ¿no? De asociaciones, de colectivos. Eso es clave, ¿no? Es una concepción extraordinariamente rica. Y bueno, pues esto de los programas de acción de poder, ¿no? Y los antiprogramas. Es decir, por un lado, estos programas de acción que llevan una lógica, que lleva estrategia, que lleva tácticas, pero por otro lado, los antiprogramas que también se plantean. Eso también me parece como muy atractivo en tus textos, en tu conferencia. Gracias. Creo que hay otra pregunta de Jorge Ramírez sobre Todorov, ¿no? Dice, estoy viendo aquí el Facebook, ¿no? Dice, hace unas semanas volvió a circular un texto de Todorov de 79 sobre la conquista. No he leído, la verdad no he leído este texto de 79, pero sí he revisado mucho. Creo que es una entrevista que le hizo Octavio Paz. Sí. Sí, si no me no es un texto específico de Todorov, muy cortito. Pero bueno, yo he leído desde luego Historia de América y de Todorov, la conquista de América de Todorov, y en particular revisé el capítulo que tiene Todorov sobre el Cortés y Moctezuma, que es un referente inevitable para cualquier discusión de este tema de la traducción, porque aparte pues es de un semiótico, de un semiotista súper destacado. Y debo decirles que me pareció pésimo. O sea, me parece que es realmente, pero más allá de malo, me pareció como el paradigma de cómo no se debe explicar la conquista justamente, por varias razones. O sea, en primer lugar, es parte de la premisa, otra vez, parte de la idea de que hay dos colectivos absolutamente estables y previos que tienen ontologías diferentes. Por un lado, Cortés es visto como la representación mágica de todas las virtudes occidentales. O sea, Cortés, él como ser occidental, como hombre occidental, él es visto como aquel persona que es capaz de desplegar todas las ventajas culturales de la cultura occidental, como si un solo portador de un mundo cultural tuviera todas esas capacidades en una sola persona, ¿no? O sea, es la típica visión del héroe histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos dice esta estupidez de que Cortés a lo mejor no leyó a Maquiavelo, pero como era contemporáneo de Maquiavelo, tenía las ideas de Maquiavelo. O sea, perdón, ¿cómo es que un colono muerto de hambre en Cuba, que lleva 10 años aislado del mundo europeo, que recibe noticias de Europa cuando mucho una vez al año y las que recibe son absolutamente distantes, que de por sí no era muy aventajado, que no obtuvo acceso a la mejor educación en España? O sea, ¿cómo se construye esta idea de que los conquistadores son representantes del mundo europeo? Pues en el fondo yo creo que es una idea racista y ahorita les puedo decir cómo, ¿no? Pero bueno, entonces, primer error es eso, asumir que Cortés como hombre europeo representa todas las virtudes de su tiempo. Y entonces tiene todas las capacidades que tendrían por un lado Maquiavelo, que tenía por otro lado Leonardo da Vinci, que tendría por otro lado, bueno, o sea, entonces así tal. Luego, y entonces asume que la cultura, que Cortés como occidental tiene una cultura
letrada, alfabetizada, crítica. Lo cual yo creo que el 99% de las personas occidentales de 1519 no tenían una cultura ni letrada, ni alfabetizada, ni crítica. O sea, más bien no sabían leer, tenían una cultura oral tradicional, y bueno, pero bueno, a Cortés le atribuye todo eso, y a partir de esa atribución a Cortés, asume que como los sistemas de comunicación de Occidente son alfabéticos, supuestamente son más eficientes que los sistemas de comunicación pictográficos mesoamericanos, y entonces Cortés tenía una ventaja inherente sobre los mesoamericanos porque podía entender a los mesoamericanos mejor que los mesoamericanos lo podían entender a él. ¿Se dan cuenta la cantidad de brincos lógicos que está haciendo para asumir eso? O sea, está creando puras relaciones causales falsas para glorificar a Cortés. Y luego, por otro lado, del lado de los indígenas, hace exactamente lo mismo. O sea, otra vez, Moctezuma es visto como el representante del mundo indígena tal, y no hay un esfuerzo por contextualizar la situación concreta de Moctezuma en las redes políticas en las que funcionaba. Y por otro lado, la debilidad de Moctezuma hacia Cortés se atribuye al hecho de que supuestamente el sistema de escritura mesoamericano es menos avanzado que el sistema de escritura europeo, y por lo tanto los mesoamericanos tienen una menor capacidad semiótica que los europeos. Yo me acuerdo que hay un fragmento en que todo está hablando de las deficiencias del sistema de escritura mesoamericano, y en algún momento dice, bueno, todas esas deficiencias son del sistema de escritura, pero a nosotros nos interesan porque lo que marcan son limitaciones intelectuales de los. Entonces pasa a esencializar lo que serían las limitaciones tecnológicas de un sistema de escritura, a esencializarlas como limitaciones mentales de todo un colectivo de personas que son los indígenas, y en función de eso es que hace su explicación de que Cortés tenía una mucho mejor capacidad de manipular los símbolos, y entonces de alguna manera Cortés pudo entender el mundo indígena mucho mejor que los indígenas entendieron el mundo español. Y esa es la base de su explicación. Está basada en 4 inferencias falsas al menos, y aparte la evaluación que hace de los sistemas de escritura es absolutamente anacrónica y errónea. O sea, todo el trabajo, digo, y todo no lo puedo culpar, él escribió hace 30 años cuando no se sabía, pero en los últimos 30 años, en los trabajos de Carlos Severi, los trabajos de este señor, de los epigrafistas, los trabajos, Carlos Severi es un antropólogo que trabaja en los sistemas rituales y de escritura amerindios, y los trabajos de los epigrafistas mayas, nahuas, de todos los diversos, los que nos han demostrado es que los sistemas de escritura amerindios son mucho más complejos y mucho más sofisticados de lo que se reconocía, y que desde luego la idea de que por cierto es muy lumaniana, y es uno de los grandes defectos que yo le veo a Luhmann, que tú puedes hacer una jerarquía de los sistemas de comunicación en términos de eficiencia tecnológica y comunicativa, es muy simplista. O sea, y que la eficiencia de los sistemas de comunicación depende de los medios tecnológicos de transmisión. O sea, por ejemplo, la imprenta, o luego ahorita los medios digitales frente a la palabra oral, es profundamente simplista. Los sistemas de comunicación son multidimensionales y tienen dimensiones mucho más complejas. Son redes que integran no solo palabras, sino también acciones rituales, también seres, presencias de seres que no son solo humanos. O sea, son sistemas mucho más complejos. Y vistos desde esa perspectiva, los sistemas de escritura mesoamericanos son mucho más complejos de lo que se ha reconocido. Y entonces ese argumento de que hay una supuesta superioridad del sistema alfabético sobre los sistemas de comunicación mesoamericanos es un evolucionismo superado ya en la teoría de la escritura, y pues no, a partir de eso no se pueden hacer inferencias sobre capacidades mentales. O sea, la idea de que tú puedes hacer inferencias sobre capacidades mentales de las personas a partir de sus sistemas culturales es una idea racista, finalmente, porque estás haciendo esencial a las capacidades biológicas de las personas lo que en realidad son cosas que tienen que ver con sus órdenes sociales, ¿no? O sea, nada que ver. Y si vemos en realidad, o sea, creo que en la interpretación que yo hago de actor Redet, o sea, el chiste de Cortés es que él no entendió nada, ¿no? O sea, finalmente como actor ahí, Cortés tiene éxito porque mantiene su propia interpretación de los hechos todo el tiempo, y porque nunca se abre a poder entender que hay una interpretación alternativa. Por eso es capaz de crear un discurso que es tan coherente y tan convincente. Entonces, no, digamos que el éxito de Cortés no fue que fuera capaz de entender más, es que no entendía nada probablemente, y justamente eso fue lo que le permitió construir una interpretación que hay que verla. Y finalmente el error fundamental de Tórov es que da por buena la historia cortesiana. Cuando yo creo que todo lo que hemos visto es que hay que entender que la historia cortesiana es una versión parcial
es una controversia, es una versión controversial de uno de los actores participantes que parte de su régimen de verdad específico y que solo tiene validez dentro de su régimen de verdad específico, no para entender el conjunto del sistema. Y entonces seguir explicando, seguir pretendiendo hacer la historia de la conquista a partir de la narrativa cortesiana, pues es insostenible, más bien es lo que diría yo. El doctor Jorge Galindo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, uno de nuestros conferencistas invitados, dice: hola, muchas felicidades por la ponencia tan interesante. Mi pregunta es, ¿el éxito de la traducción de Malitzin dependió de la existencia de equivalencias funcionales entre el mundo mesoamericano y el mundo español? Yo creo que sí, ¿no? Creo que la clave está en equivalencias, no igualdades, y funcionales, no ontológicas, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Otra vez, creo que el paradigma actor-red nos permite explicar ese tipo de cosas. Más que, o sea, lo que Marina encuentra equivalencias funcionales, es decir, o sea, Dios es como Teot, Papa es como Teopixqui, Rey es como Tlatuani, de acuerdo. Esa es una equivalencia funcional, o sea, ¿cómo decirlo? Es una equivalencia pero no porque esté, no en términos conceptuales, sino en términos pragmáticos, ¿no? Es una equivalencia porque, o sea, si Dios es como Teot, entonces básicamente eso significa nos podemos relacionar de la misma manera con Dios como nos relacionamos con Teot. O sea, lo que importa es la relación, no tanto la ontología, ¿no? Y lo mismo diríamos para Rey, ¿no? O sea, lo importante de decir que Rey es como Tlatuani es que entonces los Tlatoque de Mesoamérica pueden relacionarse con el Rey como uno de ellos, ¿no? Diferente, pero, o sea, entonces, sí, entonces, y el énfasis es que son equivalencias que permiten relacionarse y que por lo tanto son básicamente, o sea, y eso estoy completamente de acuerdo con el comentario, son esencialmente funcionales. Es decir, su criterio de felicidad no va a ser su veracidad, sino su funcionalidad, ¿entiendes? O sea, para juzgar las equivalencias construidas por Marina, no es relevante juzgar su validez o su verdad. Lo que tenemos que juzgar es su funcionalidad y su eficacia, ¿no? Y tenemos que distinguir entre las dos cosas, ¿no? Porque yo creo que en el punto, o sea, su funcionalidad y su eficacia dependen de que no sean verdaderas. Y es muy, muy importante hacer la distinción entre validez y verdad conceptual y eficacia histórica, porque justamente eso nos permite separar el discurso de la práctica y justamente ver los discursos de validez histórica como representaciones parciales de la gente del sistema, no como algo que esté por encima del sistema y que le dé explicación, que pueda explicar el sistema desde afuera, ¿no? Son parte del propio sistema las partes conceptuales, ¿no? Federico, tienes una pregunta de José Samuel Martínez López, doctor de la Universidad Iberoamericana. Dice: aunque los sociólogos podrían simpatizar mucho con la interpretación de Federico, muchos historiadores, sobre todo los más ortodoxos, dirían que la interpretación de Federico, al tener como eje la teoría de Latour, es sociología y no verdadera historia, y esto quizá genere que tengan más resonancia su interpretación entre sociólogos y no tanto entre historiadores. Le preocupa que en el campo de la historia, por dominar predomina una visión conservadora, se desplacen o marginen interpretaciones o miradas como la suya. Esperemos que no haya muchos historiadores de estos conservadores que se ofendan. Pero, pues mira, la verdad, agradezco la pregunta, José Samuel. Sí, digamos que sí ocupamos, los que hacemos este tipo de interpretaciones, sí ocupamos un papel marginal en la historia como disciplina. Pero por otro lado, desde hace ya muchas décadas, lo que llamamos historia de los pueblos indígenas o historia indígena, como se ha constituido interdisciplinariamente con la antropología ya desde hace décadas, en este círculo en particular de historiadores de los pueblos indígenas, una interpretación como esta que estoy haciendo es mucho más aceptable que en el círculo de los historiadores tradicionales, ¿no? O sea, el gremio histórico es menos homogéneo de lo que hay, y sobre todo la gente que trabaja los temas que yo trabajo, sí está mucho más abierto a este tipo de interpretaciones que la gente que hace como una historia más convencional, digamos. Entonces yo diría que, o sea, y entonces más bien lo que apunto es no es solo que sea yo contra el gremio, sino que yo creo que hay dos divisiones de ser historiador, muchas más, ¿no? Pero que claramente la historia indígena se ha ido constituyendo en los últimos 30 años como una subdisciplina o como una disciplina aparte, inclusive diría yo, que es mucho más interdisciplinaria, que utiliza otras formas de explicación, de narración y todo eso, que ya no son las mismas que utiliza la historia tradicional. Y sí tenemos un problema serio de comunicación ya en el gremio, ¿eh? Porque
muchos de los historiadores tradicionales simplemente no entienden los argumentos que nosotros hacemos. Y por otro lado, nosotros también tenemos cada vez más dificultad para utilizar el tipo de conocimiento que generan esos historiadores tradicionales dentro de los marcos interpretativos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una incomunicación dentro del gremio que sí me parece seria, que sí pues que no me gusta, pero que no me preocupa particularmente en términos individuales, porque uno, no estoy solo, digo, y dos, creo que esos historiadores tradicionales más bien pues están defendiendo una ciudadela que ya está perdida, ¿no? Que esa manera tradicional de hacer historia tenía sentido cuando tú creías que había una historia universal, tenía sentido cuando tú creías que las historias nacionales eran el marco explicativo esencial de cualquier devenir histórico, tenían sentido en el mundo del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y en el mundo del siglo XXI, en el mundo de la cosmopolítica, en el mundo pues ya del colapso del régimen de historicidad moderno, como habla Bruno Latour, como habla François Hartog, más bien, y en el mundo en el mundo en que nunca hemos sido modernos, digamos, esa historia tradicional yo creo que tiene serios problemas de viabilidad y de pertinencia, ¿no? Y creo que pues, yo invitaría a mis colegas a que examinen seriamente si pueden seguir haciendo ese tipo de interpretaciones que han hecho toda la vida. Yo creo que no. Creo que es problema de ellos más bien. Claro, claro. Me parece que un punto muy interesante en el debate de las ideas, de las teorías, está ligada con la cercanía que haya con los colegas pedagogos. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando Piaget se debatía y se discutía en México, cómo ingresa el discurso de Piaget a la escuela primaria, por ejemplo, a la escuela secundaria. El discurso de Habermas, que se empiezan a explicar los actos de habla. El debate sobre las formas de la conquista en México, ¿cuándo crees que llega a los libros de texto? Es decir, ya se están discutiendo estas visiones en los libros de texto, en los libros de primaria, en los libros de secundaria. Ese es un punto muy importante. Pues gran pregunta, ¿eh? ¿Cómo decirlo? puedo dar una respuesta esperanzadora y a la vez que me da profundo miedo. En las últimas semanas, el Senado de la República proclamó un punto de acuerdo pidiendo justamente que estas nuevas visiones de la conquista que estamos planteando se aterricen en los libros de texto y en el material didáctico. Creo que hay muchas voces que están hablando de eso, entonces creo que por ahí puede haber un movimiento positivo. A mí lo que me preocupa es cómo se va a hacer, otra vez, yo creo que cualquiera que sea, que utilice el sistema de actores, se tome en serio el paradigma actor-red, debe partir de la premisa de que el cómo es tan importante como el qué, ¿no? O sea, precisamente porque justamente lo que estamos explicando son cómo, ¿no? Y nos damos cuenta que los cómo son todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Eso va a ser interesante, ¿no? Y pues me preocupa que al menos, pues, la manera en que se está trabajando los libros de texto ahora con últimamente, no me da ninguna confianza. Y entonces por ahí no soy muy optimista. Pero si se hiciera un trabajo serio, pues sí valdría la pena aterrizar esta historia de una manera diferente. Y yo creo que tendría efectos culturales importantes, porque creo que cambiar estas narrativas sí puede tener un impacto social más amplio. Me encantaría que se hiciera. Ojalá. Esperemos que sí, y pronto. El doctor José Pablo Tovar Quiñones de la Fundación Sicomoro de Madrid, España, dice: excelente exposición, Federico. Muy interesante la manera en que explica cómo la TAR nos ayuda a entender la historia desde otro enfoque. Como pregunta, en el marco de tu enfoque, ¿cómo se entiende el poder? Así, el poder en general. Bueno, o sea, te puedo dar, más bien, gracias por la pregunta, José Pablo, y por los comentarios. Te podría dar algunas respuestas como parciales, así chiquitas, que quizá no se ayuden a entender eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de poder, o sea, yo pienso en una escena paradigmática de la conquista, de todos estos dos años de los que estamos hablando. O sea, los españoles llegan a un lugar y se acercan a ellos un grupo de indígenas que les ofrecen una serie de objetos, de mujeres y de palabras. Entonces, por ejemplo, los españoles están en Veracruz y se presentan ante ellos los embajadores de Moctezuma. Y entonces, lo que hay ahí es una relación diplomática en todos los sentidos de la palabra. En el sentido convencional, porque son embajadores y Cortés les llama embajadores, y porque Cortés se presenta como el representante de un rey y los embajadores se presentan como los representantes de un tlatoani. En el sentido diplomático así tradicional.
En el sentido diplomático de Latour, también, porque finalmente podríamos decir que Cortés viene de un mundo y estamos hablando de que esa negociación diplomática entre los indígenas y los españoles es una negociación entre mundos diferentes, ¿no? O sea, diplomacia en el sentido convencional, diplomacia en el sentido cosmopolítico, laturiano, queda perfectamente. Entonces, hay intercambios ahí. Y siempre de los intercambios, Cortés lee los intercambios como los indios me vinieron a regalar y los regalos son siempre bien vistos como signos de sometimiento. Entonces, regalan a alguien que están reconociendo como superior y el acto de regalo es un acto de tributo que confirma la subordinación. Eso es la interpretación que hace y de hecho Cortés construye toda su narrativa haciendo que todos los actos de intercambio que tiene con los indígenas, interpretándolos como actos de sumisión. Y entonces por eso puede decir, Moctezuma me recibió en su casa y me dijo, pásele a lo barrido. Y me dijo, o sea, Moctezuma me dijo, mi casa es su casa. Y entonces, pues sí, desde ahora, señor rey, la casa de Moctezuma es su casa. Es decir, está interpretando actos de intercambio siempre como actos de sometimiento, de sumisión. En cambio, los mesoamericanos, lo más probable es que podemos colegir que ellos interpretaban los actos de intercambio como el inicio de relaciones de reciprocidad. Entonces, cada cosa que le dan a los españoles era establecer la obligación, de acuerdo al principio del don, de la dádiva que ha investigado Marcel Mauss, que es así como un paradigma clarísimo de cómo funcionan redes de actor, de este tipo de redes que nos interesan. En el momento en que tú le regalas a alguien en un sistema de reciprocidad, en realidad lo que estás haciendo es obligando a esa persona que te regale algo de a de veras, ¿no? Algo en regreso. Entonces, lo que estás estableciendo es una relación de intercambio que va a tener obligaciones mutuas. Los mesoamericanos regalaban mujeres para todo lo que ya vimos, ¿no? Los españoles veían, nos están regalando mujeres porque nosotros mandamos, ¿no? Y por otro lado, los indígenas, a partir de las relaciones que construían con los españoles por medio de los actos de intercambio, demandaban posteriores cambios de intercambio. En cambio, los españoles, a partir de las relaciones que establecían con los indígenas, que eran de sumisión, demandaban posteriores actos de sumisión. Ahí está el poder. ¿Dónde está el poder en esa relación? Fíjese, está en todo, ¿no? O sea, desde luego, inclusive eso lo dice muy bien Todorov. Perdón, lo dice muy bien Resta. Cuando Moctezuma manda a sus embajadores a recibir a Cortés, ese es un acto de poder. Es decir, yo soy tan poderoso que tengo embajadores aquí en la costa que te reciben. De hecho, los embajadores ni siquiera esperaban a que Cortés bajara a la costa. Llegaron antes de que Cortés pudiera, lo estaban esperando. Eso es una muestra de poder, no es una muestra de sumisión, es todo lo contrario, es una muestra de dominio territorial y de capacidad del Tlatoani. Y desde luego Cortés hace actos de poder. Lo interesante es cómo el poder está en todos lados, pero nunca lo podemos fijar en ningún lugar. O sea, el poder está en todas, los dos bandos están utilizando los intercambios para establecer relaciones de poder, pero el chiste es que el resultado no es un poder concentrado y establecido, fijado en un lugar, sino es otra vez una controversia de dónde está el poder. O sea, la relación de poder ya es en sí mismo contradictoria. Los españoles entienden la relación de poder como una relación de sumisión que los coloca a ellos siempre en una posición de superioridad. Y así la van a ver siempre y así la van a querer imponer siempre. Los indígenas la entienden como una relación de reciprocidad que implica un compromiso español equivalente al indígena y que tiene que ser ratificada en sucesivos actos de intercambio. Y así la van a ver siempre. Y el poder va a estar en la... O sea, ¿quién tiene el poder? Los dos. O sea, Cortés está convencido que él tiene el poder y así le escribe al rey y todos lo hemos creído porque es lo que nos conviene creer, ¿no? Y los mesoamericanos seguro están convencidos que ellos tienen el poder y así le comentan a su señora y tal. Y no olvidemos, en 2019, 1519 a 1521, 99.5 son mesoamericanos. Entonces, digamos que los que tienen más razón simplemente en términos estadísticos son los mesoamericanos que los españoles, ¿no? Pero el poder está justamente en esta... El poder no está en la relación y está en el conflicto inherente a la relación entre dos formas de poder. Yo diría que el poder colonial desde entonces nunca ha sido algo que le pertenece únicamente a los blancos, que es la visión que tienen los propios europeos de su poder colonial, sino siempre ha sido una relación compleja que siempre está sometida a interpretaciones ambiguas, a disputas, y que así el poder se construye en que cada acto de relación, un bando trata de imponer su visión frente al otro bando. Entonces, el poder siempre va a ser una relación y una controversia en los ámbitos coloniales, ¿no? Como la comunicación, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que tú abres camino como para reconocer la importancia que tuvo todo este proceso en alianzas, acuerdos, negociaciones entre los diversos pueblos, las diversas comunidades indígenas para pelear contra los aztecas e incluso acercar a los españoles para esta pelea, este ataque, esta guerra. Y eso significa un proceso de poder muy considerable. Es decir, cómo lo hicieron, cómo negociaron, cómo acordaron tlaxcaltecas con las otras comunidades para pelear contra el enemigo común, que en este momento eran los aztecas, antes que los conquistadores. Eso es muy interesante. Ahí hay una ruta extraordinaria para entender formas de poder y de negociación y de acuerdos. Y por supuesto de colectivos y de asociaciones y de redes. Sí, justamente dice José Pablo que se refería justamente el relato que construye Cortés interpretando las acciones de los otros como un acto de subordinación. Sí, claramente, o sea, el poder de Cortés es más discursivo. Es curioso, o sea, el poder de Cortés en las cartas de relación es un poder discursivo. Es su capacidad de él crear una narración perfectamente coherente de lo que sucedió, que le permite a él presentarse como aquel que controló todo y que obtuvo el poder gracias a ello a nombre del rey. Y lo que sucede, esa no es una verdad histórica. O sea, lo que sucedió entre 1519 y 1521 no tiene nada que ver con lo que Cortés nos dice, ¿no? El libro de Restal es maravilloso. El libro de Restal va siguiendo el relato de Cortés y va diciendo cómo a cada punto Cortés exageraba, mentía, no entendía. Y lo que pasó fue algo muy diferente, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Carlos, con lo que decías ahora, Carlos, con la capacidad que tuvieron los pueblos mesoamericanos de absorber esta nueva forma, de integrarla a sus redes, de crear una coalición ad hoc, habla de una flexibilidad política y conceptual, todo lo contrario a lo que dice Todorov, ¿no? O sea, si uno ve a los actores mesoamericanos, si algo los caracteriza es su apertura y su capacidad de incorporar lo nuevo, no su cerrazón y su incapacidad de comprenderlo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que es interesante entonces es que Cortés, o sea, las cartas de relación de Cortés son, antes que nada, un discurso jurídico, por el medio del cual Cortés construye una narrativa jurídica, no les diría que perfecta, pero sí bastante coherente y muy bien construida, que permite justamente interpretar todo lo que sucedió como la base de un fundamento del poder español. Eso no era verdad histórica en 1521. El 14 de agosto de 1521, la interpretación que hizo Cortés de la conquista no era la verdad histórica, porque la mayoría de los actores que participaron en la conquista seguro tenían ideas diferentes de lo que había sido la conquista. Y seguro los tlaxcaltecas y los texcocanos tenían planes muy diferentes al de Cortés. Lo que sucedió con Cortés, que es muy interesante, es que su versión fue retomada por la corona española porque en efecto le daba validez jurídica al dominio español. Y entonces, conforme se fue consolidando el régimen colonial español, que fue un proceso de muchas décadas y que no podemos atribuirle únicamente a la conquista, o sea, otra vez, en términos de cómo construimos causalidades, el régimen colonial español no es la única posibilidad ni la posibilidad inevitable de la conquista. Como les digo, había otras posibilidades de futuro, pero al final se consolidó esa, por muchas otras razones que no tienen que ver con la conquista. Además. Pero entonces se consolida el régimen colonial y conforme se va consolidando el régimen colonial, retroactivamente la versión de Cortés va pareciéndonos más verdadera. Porque como ya hay un régimen construido a partir de ella, eso la hace más verdadera en el pasado, pero desde el presente. O sea, es cuando, a finales del siglo XVII, cuando ya está consolidado un poder racial español que ha subordinado a todos los indígenas, no sé qué, entonces sí es muy fácil creer que lo que Cortés dijo es la verdad, porque el régimen que se creó después parece darle la razón. Pero entienden, esa atribución de verdad a Cortés tiene que ver con lo que pasa después de la conquista, no con lo que pasó conquista. Y es curioso, es una verdad histórica retroactiva. Y convertimos en verdad histórica lo que en realidad era un discurso jurídico y una ficción jurídica. Ahí está el poder, ¿no? En esa capacidad de transformar una cosa en otra, de hacer y otra vez está en la disputa, ¿no? Jorge Ramírez dice: muchas gracias por tus respuestas, Federico. Gracias también por compartirnos tus conocimientos. Ojalá puedas visitarnos pronto en el Departamento de Sociología para una conferencia presencial. Felicidades a Carlos Sedano por este espacio. José Samuel Martínez López, excelente y de acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Andrés Ahmed Cázares de Chile. Saludos desde Chile. ¿Podrías explayarte más sobre lo que hablaste en cuanto al error del Luhmann en darle supremacía a elementos cibernéticos en torno a la comunicación? Muchas gracias.
Bueno, gracias por la pregunta, Andrés, y desde Chile, hablando de elementos de comunicación, ¿no? Desde hecho que tú me puedes hacer la pregunta desde Chile y todo eso, bueno, obviamente, o sea, no es que niegue la importancia de los elementos de comunicación, pero, o sea, yo lo que digo, y no soy un conocedor a fondo de la teoría lumaniana, entonces me disculpan si cometo errores y si me los aclaran, se los agradeceré, pero yo lo que veo es como un un determinismo, o sea, cuando él habla de los sistemas de comunicación y los vincula a sistemas de transmisión de la palabra escrita, o sea, escritura alfabética, luego imprenta, y asocia, por ejemplo, la aparición de la imprenta a transformaciones en el sistema social y la aparición de la comunicación cibernética a transformaciones en el sistema social, me parece que en términos de la teoría de la teoría de las escrituras, de la teoría de los sistemas de escritura y de comunicación como se maneja desde la antropología, al menos desde como yo la veo, desde no soy conocedor, me parece que incurre en lo que yo veo como un determinismo tecnológico que a mí me parece un poco limitado. O sea, creo que una de las cosas que ha demostrado las teorías antropológicas de la escritura es que las capacidades potenciales de un sistema no son necesariamente determinantes de su utilización y de su eficacia social real. O sea, por así decirlo. O sea, el sistema pictográfico mesoamericano tenía, en principio, la capacidad de constituirse en una representación del lenguaje completo, de la misma manera en que la escritura alfabética representa el lenguaje hablado, de una manera completa. O sea, de hecho, los mayas utilizaron el sistema pictográfico mesoamericano para hacer una escritura completa, por así decirlo. Es decir, una escritura que es capaz de reflejar cada uno de los aspectos y las articulaciones del lenguaje hablado, ¿no? Desde casos gramaticales, conjugaciones, personas, tiempos, todo lo que permite hacer que la escritura sea una representación directa del lenguaje hablado. Eso existía el potencial. Pero los sistemas pictográficos mesoamericanos solo en el caso de los mayas lo utilizaron. En todos los demás casos que conocemos, los mixtecos, los mexicas, los zapotecos, los diferentes pueblos que utilizaron sistemas de escritura, no escriben todo el lenguaje. Entonces, la decisión de escribir o no escribir todo el lenguaje no es resultado, no se puede explicar únicamente en función de la determinación de la capacidad tecnológica, sino es una decisión cultural, yo diría. O sea, el sistema pictográfico mesoamericano hubiera podido ser equivalente, es un sistema logosilábico, como el chino o como el japonés. Entonces hubiera sido perfectamente equivalente a constituirse pero en Mesoamérica no se decidió no hacer eso porque el sistema comunicativo tenía otros fines. Porque para empezar, la palabra hablada, la tradición oral, siempre se consideró que tenía un valor propio que no era reducible a la escritura. Luego, porque había también dimensiones rituales. O sea, los sistemas de escritura amerindios siempre están vinculados con dimensiones rituales. Dos, porque había la construcción de sujetos de enunciación complejos. O sea, es muy interesante porque un poco, otra vez, el sentido, nosotros entendemos la comunicación como un proceso de comunicación entre seres humanos, ¿no? Ese es el paradigma fundamental que tenemos, seres racionales que intercambian conceptos y entonces un poco la idea de la eficiencia de la comunicación tiene que ver con qué tan buena es para que se realice este intercambio conceptual entre seres humanos. En cambio, para los pueblos amerindios, la escritura era un sistema que te permitía relacionarte con todo tipo de seres, no solo seres humanos, y te permitía relacionarte a través de los niveles cósmicos y del tiempo. Entonces, por ejemplo, en la utilización del discurso oral, no es tan importante la transmisión de contenidos como la creación, en los contextos de escritura ritual de los que estamos hablando, no es tanto que el señor que habla diga verdades, que sería nuestro paradigma normal de comunicación, sino que en el momento de hablar, él asume un punto de enunciación que le permite reunir en su persona otros seres. Entonces empieza a hablar, yo sacerdote no sé qué, y de repente hay un cambio ritual y dice, yo diosa tal, y luego hay otro cambio ritual y dice, yo antepasado tal, y el chiste es que el sistema tecnológico, escritura, tradición, oral, ritualidad, lo que permite es justamente que los que participan en él puedan crear puntos de enunciación complejos de seres multidimensionales, por así decirlo. Entonces, esa es una lógica de comunicación que es radicalmente diferente a la lumaniana, ¿entiendes? O a la que entiendo yo de la que habla el sistema lumaniano.
porque está hablando de colectivos que aparte no son solo humanos, sino que están constituidos también por seres sobrenaturales, por seres animales, por seres del pasado, por seres del presente. Entonces, ¿cómo decirlo? Si vamos a hablar de determinación tecnológica de los sistemas de comunicación, es algo mucho más complejo que simplemente cuestiones de tecnología, eficiencia. Estamos hablando de la lógica de los sistemas de comunicación en su conjunto, ¿no? Yo creo que en ese sentido a mí me gusta muchísimo el concepto de codigofagia de Bolívar Echeverría, que desarrolló él brevemente, no lo desarrolló mucho, lo desarrolló en los últimos años de su vida en sus libros sobre la dialéctica de la cultura. Y él habla de cómo él lo usa para explicar justamente el cambio cultural en América colonial. Y dice, la codigofagia es la capacidad de un sistema de comunicación para incorporar otro sistema, un código que come otro código, pero en el momento de incorporarlo se modifica a sí mismo. Y entonces él lo presenta como un paradigma para explicar lo que llama mestizaje, que es la capacidad que tuvo la cultura occidental de absorber a las culturas americanas y crear una nueva cultura que es la cultura barroca criolla que él defiende, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la interpretación histórica, pero me gusta mucho el concepto de codigofagia, porque lo que yo veo es, por ejemplo, que en el siglo XVI, si uno ve el Códice Mendoza o ve el lienzo de Tlaxcala, que son dos documentos de 1550, pintados 30 años después de la conquista, uno por los mexicas vencidos y otro por los tlaxcaltecas vencedores. Los dos documentos son documentos que reúnen muchos de los atributos de los sistemas rituales de escritura mesoamericanos y que incorporan sin ningún problema el sistema alfabético de comunicación y el sistema visual de comunicación europeo. Porque el sistema visual de comunicación europeo y el sistema alfabético de comunicación europeo eran mucho más sencillos que los sistemas mesoamericanos. Y entonces los sistemas de escritura ritual mesoamericana, que eran multidimensionales, oralidad, escritura, ritualidad, materialidad, porque también había una serie de paisaje, o sea, que eran unos sistemas de comunicación multidimensionales, tuvieron la capacidad de absorber los códigos europeos que eran mucho más simples, eran mucho más eficientes en su campo mucho más restringido de comunicación, pero eran mucho más simples en su conformación ontológica. Digamos que los que se comieron fueron los indígenas a los europeos. Y luego, por eso, luego los europeos pudieron entender a los indígenas, porque los indígenas ya habían asimilado el código europeo. Entonces, el proceso de codigofagia es mucho más complejo de lo que nos lo han pintado. De hecho, eso va a ser mi siguiente obra. Ahora voy a explicar un poco también, utilizando estas ideas, quiero hacer una explicación de cómo se pintaron los códices del siglo XVI. Y creo que claramente siempre se ha dicho que la escritura europea era superior e incorporar la escritura mesoamericana. Y si vemos de los documentos concretos, es todo lo contrario. O sea, la escritura mesoamericana era mucho más compleja y tuvo la capacidad de devorar los códigos europeos a una velocidad impresionante. Y desde luego se modificó en el acto de devorarlos. Se occidentalizó sin duda y no sé qué. Pero de todas maneras, el sistema de escritura conserva sus múltiples dimensiones, y el mesoamericano, y el europeo es mucho más chiquito y mucho más restringido. Entonces, por eso yo soy muy escéptico de los determinismos. Es lo mismo que los que dicen que los españoles ganaron porque tenían mejores armas. O sea, yo creo que los determinismos tecnológicos hay que ser muy escépticos, porque justamente si algo nos enseña la teoría de Torred es que las tecnologías no existen fuera de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, atribuirle a la tecnología en sí misma una capacidad determinista es dejar de reconocer que la tecnología es parte de los sistemas sociales, no es externa a los sistemas sociales, ¿no? Pero bueno, esa es mi lectura de Luhmann y les digo, no soy un especialista. No, pero es una lectura desde la TUR y brillante, ¿no? Con las muy brillantes e innovadoras observaciones que has expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología, que te está invitando en cuanto se pueda presencialmente, y la Universidad de Guadalajara, agradecen a nuestro estimado doctor Federico Navarrete Linares su extraordinaria y valiosa participación. Pues fue un gusto conversar con ustedes y espero que sigamos conversando. Creo que hay mucho que hablar de esta teoría, su aplicación histórica. Gracias, Federico. Fue un gusto.